Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la séptima ponencia del Foro de Conocimiento TCC, la primera que abrimos al público general por primera vez, luego de iniciar con esta estrategia en el año 2019 con una modalidad netamente interna. Recordemos que la Universidad TCC ha creado este espacio para tener acceso a conocimiento y buenas prácticas logísticas para avanzar juntos. Este es un evento organizado por el Grupo Logístico TCC a través de la Universidad TCC, un espacio para todos, con el apoyo de nuestro aliado estratégico Talenta 365 y la participación de nuestra compañía partner M-Team Manage Team. Hoy contamos con la presencia de 3 ponentes. Nos acompañan Andrés Buitrago, director jurídico de la Buen Carga Internacional, Laura María Costa, analista OEA, también de la Buen Carga Internacional, y Mauricio Acosta, director de proyectos de la compañía M-Team. Ellos 3 nos han convocado a su webinar titulado Acercamiento OEA, Operador Económico Autorizado, el cual tiene por objetivo brindarnos unos conocimientos básicos sobre esta certificación de comercio exterior, sea que ya tengamos en nuestras compañías dicho proceso implementado o apenas vayamos a hacerlo. Haremos especial énfasis en seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro internacional. Si desean comentar en público sus apreciaciones del foro, los invitamos a hacerlo a través de las redes sociales, publicando su comentario junto con el hashtag o etiqueta numeral Foro Conocimiento TCC. Si usted es un colaborador del Grupo Logístico TCC, hacemos una invitación muy especial a hacerlo a través de Yammer, nuestra red social corporativa de conocimiento, en el grupo Toda la Compañía. Este será un espacio de aproximadamente 2 horas. La ponencia durará aproximadamente o alrededor de 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 45. Y al final tendremos un momento dedicado a responder las dudas planteadas por la audiencia a lo largo del periodo de tiempo. Es por eso que les extiendo una especial invitación para publicar sus preguntas a través de la opción preguntas en la aplicación de GoToWebinar o en su defecto hacerlo en el chat activando la opción para todos. Al final, el equipo organizador le pasará las preguntas más reiterativas a los ponentes para que ellos den las respuestas respectivas. Para una mejor comunicación en este evento les pedimos comedidamente lo siguiente: no demos clic en alzar la mano, no activar el micrófono, no solicitar ningún tipo de control al organizador y además no encender la cámara web. Siendo así, entonces le damos paso a la ponencia. Doy la bienvenida, una calurosa bienvenida a Andrés, a Laura y Mauricio. Entonces le cedo la palabra a Andrés, quien va a iniciar con la ponencia Acercamiento OEA, Operador Económico Autorizado. Andrés, entonces te cedo la palabra. Sebastián, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente, Andrés. Bueno, listo. Gracias, Sebastián. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, primero que todo, muchas gracias. Buenos días para todos. Nuevamente, gracias por asistir a este webinar OEA. El objetivo de este espacio de formación es darles a conocer los lineamientos básicos del operador económico autorizado. En qué consiste la calificación, revisar un poco de historia, vamos a mirar un tema de evolución internacional y el modelo que estamos aplicando hoy en día en nuestro país. Vamos a mostrar también un poco la realidad y experiencias que hemos vivido a lo largo de estos años en la implementación con nuestros clientes y, por supuesto, nuestra experiencia propia. Laura, miremos por favor la segunda diapositiva. Laura, ¿me escuchan? ¿Aló? Laura. Sí, ya, bueno, ahí estamos viendo que listo, es perfecto, gracias. Entonces, les decía, ¿qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es OEA, antecedentes de la OEA según la OMA, evolución de las figuras de confianza en Colombia, lo que ha sido el ALPIX, UAP, usuarios de confianza, usuarios de bajo riesgo, qué beneficios tiene la OEA, un proyecto normativo que busca modificar el decreto 3568 del 2011, usuarios y categorías OEA, etapas del proceso de autorización. Vamos a mirar un poco de experiencia en lo que hemos vivido nosotros en nuestro OEA, la Agencia de Aduanas, y algunos retos y procesos en la implementación, algunos aspectos claves de nuestra experiencia. Y por supuesto vamos a finalizar con la intervención de Mauricio, que nos va a contar un poco sobre esta alianza entre TCC y M-Team. Por favor, la 3. Laura, 3, por favor. Ya está, Andrés. Bueno, ¿qué es el OEA? En Colombia es una calificación, es una homologación. De manera general es una acreditación global. ¿Con qué fin? Con el fin de probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro internacional de mercancías. Los OEAs que cumplan estos criterios para la obtención del estatus se consideran, por supuesto, para la socios fiables en la cadena de suministro.
Y esto, por supuesto, ya es un paso muy importante y muy ganador para facilitar los procesos de comercio exterior frente a las autoridades de control. En Colombia esa calificación la otorga la DIAN a aquellas empresas que demuestran el compromiso con la seguridad en toda la cadena internacional, mediante la implementación y aplicación de buenas prácticas y altos estándares de seguridad en sus procesos. Este es un programa de adhesión voluntaria, gratuita. Y gratuita es porque la DIAN no nos cobra nada. Sin embargo, cuando vamos a hacer la implementación, pues por supuesto tenemos que hacer unas inversiones importantes en cámaras, circuitos cerrados y demás. Esto apunta a pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas. El objetivo principal del operador económico autorizado es facilitar y asegurar el comercio internacional. Combatir de algún modo, y es lo que quiere el Estado, es combatir el contrabando, el narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trabajar en conjunto con la DIAN, con la Policía Antinarcóticos, y por supuesto que exista se podría decir, una mayor eficiencia y eficacia en los procesos aduaneros. Lo que se quiere es fortalecer los lazos comerciales con otros países también, mediante acuerdos de reconocimiento mutuo. En ese sentido se forjan algunas alianzas en el sector público y sector privado, que por supuesto garantiza la seguridad de la cadena. También se pretende armonizar las medidas nacionales de control, establecer acuerdos con empresas colombianas que obtengan estos beneficios, y aquí entra un jugador muy importante que es los TLC o Tratados de Libre Comercio con otros países. Por ejemplo, tenemos la Alianza del Pacífico. Aquí está México, Perú, Chile. Y también podemos mirar el tema de la Comunidad Andina, donde está Perú, Ecuador, Bolivia. Y esto es un tema muy ganador, porque aquí ya tenemos, por ejemplo, trabajar de manera mancomunada con otros países, de tal forma que nos permita a quienes somos OEA tener una mayor agilidad en los procesos. Por favor, miramos la cuarta diapositiva. Ahí ya Correcto. Se ve. Bueno, gracias. Entonces, la figura del operador económico autorizado nace con el objetivo de aplicar medidas de seguridad, como lo dije, más rigurosas, y como sus antecedentes tenemos, por ejemplo, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas. También tuvimos por allí, hace unos 20 años, una Comisión Europea, donde tenía un programa de seguridad y cooperación en materia aduanera y de comercio exterior. También entra un jugador muy importante como los Estados Unidos, con su Asociación Aduanera y Comercial en contra del terrorismo. Como principal antecedente está el BASC, que nació con una alianza anticontrabando creada por allá en el año 96, con el objetivo de implementar mecanismos y procedimientos tendientes a evitar que las empresas fueran utilizadas por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, armas, robo en la cadena logística, cargamentos contaminados, tráfico de monedas, etc. Este nuevo concepto produjo, por supuesto, la primera alianza entre lo que es el sector privado y el sector público, y ahí se extendió pues a nivel internacional. También tenemos el CITIPAT. Este nació a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por supuesto, la aduana de los Estados Unidos se mantuvo en alerta pues varios años. Sus cruces de fronteras fueron minuciosos, generó una incertidumbre económica a nivel mundial, un tráfico restringido de ciertas mercancías, impacto inmediato en el comercio internacional, y el CITIPAT también es un buen referente histórico. Luego tenemos el marco SAFE de la OMA, que nació en el 2005. Este marco SAFE modifica de una forma más radical lo que es el comercio mundial, las relaciones entre aduanas y los distintos países del mundo, y las relaciones entre las aduanas y las empresas y organismos gubernamentales. Aquí es toda una sinergia ya, un engranaje que empieza a funcionar y que además le da lo que llamamos hoy, o el nacimiento, a la figura del operador económico autorizado. Luego aparece lo que es el ISO 28000-2008, es un tema únicamente del sistema de gestión de seguridad en la cadena logística. Y ya aparece en el año 2011, la DIAN decide adherirse al programa Marco SAFE y nace lo que hoy conocemos como OEA en nuestro país. Miramos por favor la diapositiva número 5. Correcto. Gracias. Bueno, aquí vamos a mirar las figuras de confianza. Esta diapositiva, como se pueden ver, tiene dos líneas en el tiempo. Está la línea de arriba,
que nos muestra la evolución del OEA, y la línea de abajo que nos muestra una evolución histórica de los usuarios con prerrogativas en Colombia, que de algún modo pues estas dos líneas terminan uniéndose al final del camino, porque de algún modo lo que son UAPs y Altex y usuarios de bajo riesgo pues van a tender a desaparecer, y lo que va a funcionar sencillamente va a ser el OEA, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y con todos sus beneficios. Todas estas líneas se van a terminar uniendo. La línea de arriba, que nos habla del decreto o la normatividad que está actualmente en Colombia, el decreto 3568 del 2011, cuyo objetivo es, por supuesto, establecer y regular el operador económico autorizado en Colombia con el fin de contribuir a mejorar la seguridad en la cadena de suministro internacional y facilitar el comercio, constituyéndose en una herramienta para la seguridad de la cadena logística. Aquí vuelven nuevamente a retomarse los acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países, y este se podría decir que es el pilar de nuestro OEA en Colombia. Luego tenemos el 1894 del 2005, que modifica el anterior, y aquí ya tenemos algunos principios, alcances, unos beneficios, unos requisitos adicionales, unos procedimientos para la obtención de la calificación. Y aquí algo muy importante, aquí ya se habla de la vigencia indefinida, y esto ya es muy ganador. Más adelante vamos a mirar el tema de lo que son los usuarios de bajo riesgo, y por supuesto los usuarios de bajo riesgo, que son una calificación que otorga la DIAN de manera discrecional, pues no tiene una resolución como tal, pues que le dé una validez en el tiempo. Así como hoy se es usuario de bajo riesgo, en el día de mañana ya no lo es. Entonces, miren lo ganador que es ser OEA, porque aquí ya hablamos de una vigencia indefinida, por supuesto siempre y cuando se mantengan vigentes los requisitos que dieron origen a la calificación. Luego aparece la resolución 15 del 2016. Esta resolución ya es para las empresas exportadoras. Aquí ya se habla de quiénes son los jugadores importantes en estos reconocimientos para las empresas exportadoras. Está la DIAN, la Policía Nacional, Policía Antinarcóticos, INVIMA, ICA. Aquí hablamos de asociados de negocios, seguridad del contenedor y demás cargas de unidades de carga. Control de acceso físico, aquí hablamos de seguridad de personal, seguridad en los procesos, seguridad tecnológica, etc. Y luego viene en el 2016 también la resolución 067, que reglamenta el OEA, pero aquí ya es para los importadores, nuevamente con una serie de requisitos y beneficios bien interesantes. Por último tenemos la resolución 4089 del 2018. Esta resolución ya reglamenta lo que es el OEA para las agencias de aduanas, y es aquí donde nosotros, por supuesto, pues arrancamos con nuestro OEA, que radicamos en la DIAN el 20 de diciembre del año pasado, y ya sobre eso Laura les va a hablar. También tenemos los transportadores terrestres. Esos transportadores terrestres tenemos apenas una normatividad que está en proyecto. Realmente al día de hoy no tenemos un decreto como tal, tenemos únicamente un borrador al cual nosotros hicimos algunos ajustes y estamos esperando a ver qué sale para proseguir con esta autorización. La línea de abajo ya nos habla de los UAPs y Altex, que venían del decreto 2685 del 99, el cual fue por supuesto derogado por el decreto 1165 del año pasado. Este estableció una figura bien importante, y es que le dio una vigencia al UAP y al Altex. El 1165 dijo, mire, estas dos figuras van hasta el 22 de marzo del 2020. Los UAPs y Altex que amparaban otras autorizaciones para esa época, o mejor, para el año pasado, tenían que modificar sus garantías. Ustedes lo deben recordar, deben modificar sus garantías globales a más tardar el 17 de enero de 2020. Debían radicar ante la DIAN las respectivas modificaciones o nuevas garantías para amparar otras autorizaciones, como por ejemplo depósitos privados. Ya luego, con la declaratoria de estado de emergencia, y por supuesto la declaratoria de estado de emergencia que viene amarrada con el decreto de aislamiento por COVID-19, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 436 de marzo del 2020, y aquí dijo, mire, por la emergencia económica, lo que son los UAPs y Altex, vamos a ascender hasta el 31 de mayo, ¿correcto? Y para eso lo único que tienen que hacer es modificar sus garantías. Sus garantías deben ir hasta el 31 de mayo y 3 meses más, es decir, hasta el 31 de agosto. También por último tenemos lo que son los usuarios de trámites simplificados. Esto sencillamente fue un proyecto que quedó en la mesa
Realmente se pretendía modificar la resolución 46, nunca se hizo, entonces realmente pues no voy a hablar de ese tema. La sexta, por favor, Laura. Correcto. Listo, gracias. Entonces, usuarios de bajo riesgo, durante las últimas, yo recuerdo muy bien, las últimas 2 semanas de diciembre del año pasado y hasta la segunda semana de febrero, algunas empresas recibieron un correo electrónico de parte de la DIAN, donde la DIAN los calificaba como usuarios de bajo riesgo. Como se ve en la diapositiva, esta calificación realmente tuvo varias connotaciones, porque ese correo les llegó tanto a quienes eran UAP, ALTES, y a aquellos que también estaban o habían radicado su solicitud de OEA ante la DIAN. Este correo también les llegó a aquellas empresas que únicamente eran UAPs y ALTES y no estaban interesadas en continuar con OEA, o quienes radicaron su solicitud de OEA sin haber sido UAPs y ALTES. Y por último, también les llegó un correo, y esto es una anotación que les traigo, porque en una reunión que tuvimos con Analdex, algo muy curioso, y es que una de las empresas recibió un correo donde la calificaban como usuario de bajo riesgo, sin ser usuario de comercio exterior, no eran importador ni exportador. Entonces uno dice, venga, ¿con qué criterio realmente la DIAN está calificando a las empresas que son de bajo riesgo y cuál es ese black box, esa caja negra que utiliza para determinar si usted es o no de bajo riesgo? El artículo 583 del 1165 nos habla de cuál es el sistema de gestión del riesgo. Allí la DIAN puede utilizar prácticas y procedimientos de gestión con el fin, por supuesto, de prevenir y combatir el contrabando, el narcotráfico, etc. Y para ello la DIAN utiliza unas bases de datos, lo que decía, un black box, donde permite extraer información sobre las operaciones y sobre las personas que actúan ante la entidad. Y con esa información lo que ellos dicen, venga, yo aquí hago una evaluación y puedo determinar la seguridad en la cadena logística del comercio exterior. Miremos por favor la séptima diapositiva, Laura. Correcto. Bueno, vamos a ver los beneficios de la OEA. Aquí hablamos de 3 tipos de beneficios: generales, aduaneros y tributarios. Generales, tenemos el reconocimiento como operador seguro y confiable en la cadena logística de suministro a nivel internacional, lo que decía al principio. Si yo tengo un proveedor, un cliente en el exterior, y también en OEA, pues seguramente vamos a tener una relación más fluida y el proceso va a ser mucho más rápido. Otro beneficio es la administración adecuada del riesgo, disminuyendo el nivel de peligro, por supuesto, en las operaciones de comercio exterior. Disminuir el número de reconocimientos e inspecciones físicas o documentales. Esto es muy ganador. Esto es un tema que definitivamente agiliza muchísimo las operaciones, porque lo que todos queremos es que sea levante automático y tengamos nuestra mercancía lo antes posible en nuestras instalaciones. Otro beneficio es la inspección no intrusiva por parte de la Policía Nacional. Perdón. Aquí dependemos, por supuesto, de la inversión que haga el Estado, porque estamos pendientes de que el próximo año, porque yo creo que ya el 2020 no lo es, 2021, 2022, va a haber una inversión bastante fuerte en temas de tecnología. Se van a adquirir unos escáneres y demás, y estos métodos tecnológicos esperamos que una vez sean aplicados, pues no tengamos inspección intrusiva, lo que haga que la mercancía que exportamos sea, y también importada, por supuesto, fluya de una manera más ágil. Otro beneficio es la participación en el Congreso Anual de la OEA. Aquí, por supuesto, hay unas muy buenas oportunidades para aquellos importadores y exportadores quienes pretenden, pues, por supuesto, abrir sus mercados. Y tenemos uno muy importante, que es uno más visible, perdón, que es los beneficios aduaneros. Uno de ellos es, por supuesto, no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones. Esto, de entrada, reduce costos en garantías. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, en esas garantías que para extender sencillamente el UAP y ALTEX por 2 o 3 meses hasta el 31 de mayo pude ver unas primas bastante altas, inclusive las primas que se pagaban por pólizas para los usuarios de bajo riesgo, que además empiezan a requerir, pensaría yo, pero de junio, pues son pólizas que tienen unas primas bastante altas. Y ya con este beneficio, por supuesto, no teníamos que constituir ninguna garantía. Otro beneficio, no presentar declaración aduanera anticipada en los casos en que sea obligatoria
Esto, por supuesto, para tipo usuario-operador, y también reduce el riesgo en sanciones, porque pues, muchas veces por la premura de las importaciones y demás se nos olvida qué tipo de mercancía, o sencillamente esa partida no la vi, no estaba incluida, y por supuesto pues esto además tiene unos términos, y esto nos ayuda muchísimo en el proceso de importación. Otro beneficio, reembarcar las mercancías que al momento de la intervención aduanera resulten diferentes a las negociadas con el proveedor. Muchas veces cuando esto sucede, lo que procede es, no, pues legalicemos, yo nacionalizo, y sencillamente me quedo con un stock de mercancía que ni siquiera necesito y me puede afectar mi PIG. Sencillamente con este beneficio yo puedo reembarcar estas mercancías. Otro beneficio, obtener atención preferencial en los controles aduaneros, más que todo aquellos que son manuales. Sabemos muchas veces que cuando se cae el sistema, pues ahí uno prefiere decir, si estoy en la fila, señores, ¿quién estoy aquí? Adelante, y tener ese beneficio. Otro, efectuar el pago de tributos, sanciones e intereses. Este es uno de los más importantes, que inclusive por los cuales hoy en día abogan los UAP, y es, mire, yo hago mi pago consolidado, realmente es un flujo de caja importante, y también me reduce sanciones, porque es que hacerlo a diario puede generar algún tipo de error. Otro beneficio, reducir las garantías para respaldar el cumplimiento de obligaciones que tiene el OEA. Por ejemplo, si yo soy OEA importador, pero también hago exportaciones, sencillamente lo que yo puedo hacer es, para esas exportaciones, yo reduzco mis garantías y tendré un precio más favorable en mi prima. Por último, para las agencias de aduanas, esto es importante, realizar consolidación y desconsolidación de carga y transporte de carga y depósito de mercancías. Recordemos que el 1165 no les permitió a una agencia de aduanas realizar este tipo de operaciones. Ya con este reconocimiento, que ya estamos a puertas de adquirirlo, podríamos en su momento pensar en un depósito de mercancías, porque ya tenemos una agencia de carga y pues también pertenecemos a un grupo como TCC, que son transportadores. Bueno, en cuanto a los tributarios, tenemos por supuesto la devolución bimestral del IVA, reduciendo el tiempo de devolución de 30 a 50 días más o menos. Estos son unas ventajas financieras bien importantes para la compañía. Recordemos que esto se parte también de un flujo de caja importante. Laura, por favor, la 8. Correcto. Listo, gracias. Bueno, aquí tenemos un proyecto de modificación. Podemos recopilar unos beneficios y unos que podría llamarse puntos en contra. Como beneficios tenemos una flexibilización en la homologación de experiencia. Recordemos que actualmente la experiencia mínima para hacer OEA son 3 años, y este proyecto lo que permite es que si una empresa que es nueva, que lleva un año constituida, pero que si tiene una casa matriz o pertenece a un grupo empresarial, pues que se pueda beneficiar de ese tiempo de constitución de su casa matriz, ya sea en Colombia o en el exterior, para aplicar a hacer OEA. Otro beneficio que se habla realmente como aumento de beneficios, diría más que aumento, es una actualización. Recordemos que el decreto 3568 que se expidió en el 2011, que es nuestra columna vertebral de la OEA, este decreto se basó en la normatividad del 2685 del 99. Entonces, lo que tiene allí son beneficios que realmente están derogados, son beneficios de hace 15 años, que realmente, o 10 años cuando empezó este tema, y lo que está haciendo este nuevo decreto es, venga, yo voy a jalonar los beneficios que dice el decreto 1165 y los voy a actualizar. ¿Y cuáles fueron? Los que ya les nombré anteriormente. Otro beneficio es la flexibilización de visitas en la revalidación. Aquí hablamos de revalidación, no hablamos de la Constitución como tal. Si yo voy a revalidar, sencillamente, actualmente lo que dice es, la inspección tiene que ser necesariamente física en las instalaciones. El proyecto dice, si usted se va a revalidar, podemos mirar otros mecanismos, ¿correcto?, que nos permita llevar a cabo esa revalidación, como por ejemplo, visita virtual, como estamos haciendo hoy en día por el COVID, o sencillamente documental, envíeme que tiene usted, yo reviso y si estoy de acuerdo, le revalido. También tenemos unos puntos negativos, digamos que aquí
estamos hablando de una eliminación de un recurso. Hoy en día lo que dice es que en la etapa de verificación de condiciones, cuando apenas me estoy postulando, por allí en el numeral 6.6, me dice que yo debo contar con un concepto favorable por parte de la DIAN cuando se habla de la calificación del riesgo, que ya hemos hablado sobre eso, y si el concepto es desfavorable en esa condición, el usuario tiene la posibilidad de ejercer el recurso de reposición y apelación ante el superior. Con este proyecto, lo que me dice es, pues no señores, vamos a eliminar ese recurso y volvemos a lo mismo de la famosa caja mágica, caja negra de la DIAN, y sencillamente pues nos están violando un derecho a la defensa, lo que nos habla el artículo 74 del CEPACA, donde dice que toda decisión de la administración que ponga fin a una actuación, pues tiene derecho a un recurso y que el recurso lo revise el superior. Nosotros como agencia de aduanas participamos de una manera activa con los gremios a través básicamente de Analdex, donde le hicimos llegar todos estos comentarios, digamos que basándonos también en la Constitución, derecho a la defensa, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, y nuestros argumentos realmente fueron muy contundentes. Esperamos por lo menos que este recurso no lo eliminen. También tenemos la interrupción y cancelación por responsabilidad de miembros. Acordémonos que actualmente, cuando el resultado de la investigación de un incidente por parte de las autoridades competentes determine la responsabilidad de la OEA, pues por supuesto aquí había una cancelación de la autorización. Sin embargo, ¿qué dice el proyecto? Dice, mire, si yo hago una investigación y ese incidente determino que hay responsabilidad de la OEA, y aquí le abre una coma y continúa, si hay responsabilidad de los socios, accionistas, miembros de la junta directiva, responsabilidad de los representantes legales, responsabilidad de los contadores, responsabilidad de los revisores fiscales, o de los representantes líderes OEA o suplente, o de los agentes de aduanas o auxiliares, también le doy cancelación. Y aquí lo que nosotros debatimos es, venga, no, una actuación de una persona natural, que llámese auxiliar o llámese socio, no puede empañar la actividad de una OEA, porque es que finalmente la autorización se la otorgan a un importador, a un exportador, a una agencia de aduanas. Digamos que eso ya pasa a una órbita penal que habría que revisar, y de la misma forma se lo transmitimos a Analdex para que esto finalmente llegue al ministerio. Otro punto que va en contra y de alguna forma amarrado con este es la interrupción y cancelación por ocurrencia de 3 o más incidentes en un año. Antes no existían los 3 o más incidentes en un año. Sencillamente, este proyecto que pretende, dice que con la ocurrencia de 3 o más incidentes en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, sin importar si dieron origen o no a la interrupción, daría cancelación. Pero ojo, porque aquí miramos qué es un incidente. Y un incidente, aquí me abre una puerta enorme, porque me dice que un incidente es todo hecho, acción u omisión, es decir, bastante amplio, que ocurra en cualquier tiempo, modo y lugar. Es decir, la conducta se constituye de una manera infinita y que de alguna forma esté amarrada con una conducta punible. Bueno, mira, hasta ahí, por lo menos una conducta punible me coloca un límite, pero parece que quien redactó este proyecto trajo gran cantidad de delitos del Código Penal, y la lista es bastante amplia. Realmente cuando hablamos de hurto, tráfico de moneda falsificada, uso de documento falso, falsedad marcaria, manejo ilícito de especies exóticas, tenencia y fabricación y tráfico de sustancias peligrosas, dice que es una sustancia peligrosa. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el tráfico ilícito de especies exóticas? Bueno, sí, digamos que la DIAN tiene una injerencia por temas de fronteras, pero que eso me afecte lo OEA, es decir, que si un integrante nuestro en una de sus vacaciones se fue al Amazonas y se trajo un loro por allá y resulta involucrado en algún tipo de investigación de estas, pues no me tiene por qué ver empañado una calificación de OEA. Entonces, este tipo de conductas tan amplias, tan extensas, de acciones, omisiones, hechos en cualquier tiempo, modo, lugar, sencillamente se presta para que la DIAN lo interprete como quiera, y que de ahí decida que si usted tiene 3 incidentes, y como incidentes son muchas cosas,
pues yo le puedo dar a usted sencillamente una cancelación. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. Le doy paso ya a Laura, que continúa con este webinar, y nos va a hablar también un poco sobre, entre otros temas, por supuesto, en qué va nuestro EA. Laura, cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos nuestros asistentes. A continuación vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas empresas que actualmente pueden obtener la calificación de operador económico autorizado. Y en esta medida, cuáles son las autoridades de control que se involucran en el proceso de calificación de las compañías. El proceso del programa de operador económico autorizado se aplicará de manera gradual hasta completar la totalidad de los actores que intervienen dentro de la cadena de suministro internacional. Actualmente solo se encuentran regulados 3 sectores, que son las empresas importadoras, las exportadoras y las agencias de aduana. Posteriormente, pues se podrán ir involucrando diferentes actores de la cadena con nuevas regulaciones emitidas por las autoridades de control, como es el caso de los puertos, navieras, aeropuertos, agentes de carga, transportes, empresas de transporte terrestre, entre otras. Se prevé que anualmente las autoridades de control emitan una nueva regulación para un actor diferente de la cadena de suministro internacional. La próxima normatividad OEA que entrará en vigencia, como lo mencionó Andrés, es para aquellas empresas dedicadas al transporte terrestre de carga y ferroviario de carga, cuyo proyecto fue lanzado en diciembre del 2019 por las autoridades aduaneras y actualmente aún se encuentra en proceso de borrador. Desde el Grupo Logístico TCC, pues esperamos ser pioneros en esta calificación de nuestra empresa de transporte terrestre del Grupo Fracor, con la cual ya hemos programado realizar los primeros estudios, análisis a manera de diagnóstico, con el fin de identificar cuáles son esos requisitos faltantes, brechas pendientes, para poder obtener una pronta calificación de la empresa. En este punto es importante que ustedes entiendan que las autoridades de control, coordinación y apoyo dentro del operador económico autorizado son principalmente 4. Está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Policía Nacional en su parte, la Dirección de Antinarcóticos, el Instituto Colombiano Agropecuario y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA. Entendemos que dentro de las operaciones de comercio exterior pues también se involucran otras múltiples autoridades públicas, como es el caso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección General Marítima de IMAR, entre otros, como por ejemplo la Aeronáutica Civil, que irán contrayendo obligaciones en la medida de que se cumpla con el esquema de gradualidad y las autoridades aduaneras permitan el ingreso de otros actores diferentes dentro de la cadena de suministros a poder obtener esta calificación de operador económico autorizado. Dentro de la normatividad OEA se establecen 2 categorías a las cuales las empresas pueden aplicar. Una primera categoría de seguridad y facilitación y una segunda categoría de seguridad y facilitación sanitaria. La pregunta aquí es cómo sé a cuál categoría mi empresa debe aplicar. Esto depende del objeto social y de la actividad económica que desarrolle la empresa. Por ejemplo, si es una compañía encargada de la producción, comercialización y venta de productos fármacos alimenticios o que irán direccionados al consumo humano o animal, pues deberá aplicar a la categoría de seguridad y facilitación sanitaria. Si por el contrario es una compañía que se dedica a la producción y comercialización de productos como hilos, teléfonos celulares, vajillas, pues podrá optar por la calificación de la categoría número 1, que es seguridad y facilitación. Dependiendo de la categoría a la que aplique la compañía, pues se involucran estas autoridades de control mencionadas anteriormente. Para la categoría de seguridad y facilitación, en este momento pueden aplicar las 3 empresas que se encuentran, los 3 sectores, que se encuentran regulados, las empresas exportadoras, importadoras y las agencias de aduana. Y las autoridades de control que se encargan de la validación y otorgamiento de la calificación son 2, la DIAN y la Policía Antinarcóticos. Para la categoría de seguridad o facilitación sanitaria, en este momento de los 3 sectores regulados, solo pueden aplicar las empresas exportadoras e importadoras, y las autoridades de control que se encargan de la validación vienen siendo las 4, la DIAN, la Policía Antinarcóticos, el INVIMA y el ICA. ¿Por qué las agencias de aduana no pueden optar por la categoría de seguridad y facilitación? Pues simplemente porque su objeto social no va direccionado al consumo humano o animal. Una vez identificadas cuáles son estas autoridades de control y empresas que en este momento pueden acceder a la calificación de operador económico autorizado, hablemos un poco de cómo se encuentra este modelo dentro de nuestro país. Para abril del presente año contamos con 147 empresas calificadas como operador económico autorizado en Colombia, de las cuales 34 pertenecen al OEA exportador, 52 obtuvieron la calificación de OEA importador, 52 empresas a su vez decidieron calificarse de manera simultánea. ¿Qué es de manera simultánea? Que mediante una sola visita de validación, las autoridades de control
pudieron verificar el cumplimiento tanto de la normatividad de exportador como de importador y les otorgaron ambas calidades a esa empresa. Y por último, 9 empresas calificadas como agencia de aduanas. Lo anterior nos permite visualizar que dentro de nuestro país todavía existe un gran número de empresas que pueden obtener esta calificación, partiendo del hecho de que Colombia cuenta con aproximadamente 1 millón de compañías divididas entre microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, y partiendo del hecho de que el modelo de operador económico autorizado es de carácter voluntario, gratuito y que le apunta a cubrir independientemente del tamaño de la compañía y que ésta pueda acceder a esta máxima calidad de confianza ante el Estado colombiano, las autoridades de control y los asociados de negocio. Pues claramente esta cifra de 147 empresas irá incrementando en la medida que las autoridades aduaneras permitan la intervención de diferentes sectores y diferentes actores de la cadena de suministro a poder calificarse como operador económico autorizado. Se estarán preguntando entonces qué se necesita para poder calificarse como operador económico autorizado. Las autoridades dividen este proceso básicamente en 2 fases. Una primera fase de verificación de condiciones previas y una segunda fase de verificación de requisitos mínimos de seguridad de la cadena de suministros. Dentro de las condiciones previas se validan principalmente 4 aspectos. El primero de ellos es el aspecto constitucional, en donde la empresa debe acreditar su existencia y representación legal en el país, y en caso de que la compañía cuente con sucursales, pues que éstas se encuentran debidamente establecidas dentro de Colombia. En segundo lugar, la parte operacional, en donde las autoridades verifican que la compañía cuente con las diferentes inscripciones, calidades, habilitaciones, licencias y permisos necesarios para poder ejercer su objeto social y que ésta cuente con una trayectoria efectiva del desarrollo de su actividad económica. ¿Qué viene siendo la trayectoria efectiva para una compañía? Que haya ejecutado operaciones durante 3 años anteriores a la presentación de la solicitud ante la autoridad de control. En tercer lugar, pues también se valida el personal directivo, en donde las autoridades pretenden verificar que los miembros de la compañía se encuentren limpios, transparentes, que no tengan antecedentes penales o antecedentes por conductas punibles o que no se hayan visto inmersos en la materialización de eventos de seguridad, como es el caso de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno. Los miembros que se validan acá son los miembros de la junta directiva, los socios, los accionistas, los representantes legales, revisores fiscales, representantes aduaneros, contadores, entre otros miembros estipulados dentro de la norma. Finalmente, se realiza un análisis de riesgos en donde las autoridades califican a las empresas en riesgo alto, medio y bajo, dependiendo de las multas, sanciones, infracciones, acuerdos de pago vigentes que tenga la compañía con las autoridades de control y verifican la solidez financiera que tenga la empresa dependiendo de los últimos 3 años de operaciones. Una vez subsanada la etapa de las condiciones previas, se procede con la verificación de los requisitos mínimos de seguridad. Los requisitos mínimos de seguridad dentro de la norma están establecidos en 9 capítulos y su principal objetivo es garantizar la seguridad total de la compañía, por lo cual dentro de estos 9 capítulos se despliegan diferentes responsabilidades, actividades y tareas para múltiples procesos y áreas dentro de la organización, que mi compañero Mauricio se los va a ampliar un poco más en unos minutos. Importante entender acá que el requisito madre que debe cumplir una empresa que quiera calificarse como operador económico autorizado es que debe tener un sistema de administración de riesgos, lo que significa que la compañía debe establecer en el interior de sus procesos una metodología para identificar, controlar y evaluar cada uno de los riesgos que se le puedan materializar en el día a día de sus labores en cada uno de sus procesos, con el fin de garantizar que ésta se encuentre preparada para atender la materialización de riesgos y que establezca planes de contingencia para hacerle frente a la materialización de circunstancias inesperadas sin afectar mucho los objetivos de la compañía. Una vez se establezca este análisis de riesgos, pues la normatividad establece capítulos que le otorga responsabilidades y roles a diferentes áreas dentro de la organización. Por ejemplo, existe un capítulo dedicado única y exclusivamente a garantizar la seguridad de los asociados de negocio. ¿Quiénes son los asociados de negocio en una empresa? Son los clientes y los proveedores, por lo cual la compañía debe garantizar que realiza un adecuado proceso de selección, evaluación, vinculación y conocimiento de esos clientes y proveedores, no solamente en la parte de la vinculación, sino durante todo el tiempo que dure la relación comercial. Además, la normatividad también nos exige establecer matrices de riesgo que permite identificar cuál de la
totalidad de nuestro mundo de proveedores y clientes son esos asociados de negocio críticos, y cuando tengamos identificados esos proveedores y clientes sensibles para la cadena de suministros, aplicarles medidas de seguridad adicionales, como es el caso de visitas de seguridad a las instalaciones, firmas de acuerdos de seguridad, establecer cláusulas de confidencialidad y responsabilidad en los contratos. Todo esto para garantizar que la relación comercial se formó bajo el marco de la confianza y la transparencia. También existen varios capítulos que buscan garantizar la seguridad de los procesos, digamos que en mayor medida garantizar la seguridad de los contenedores, otras unidades de carga y las operaciones. Todo esto con el objetivo de que la compañía verifique que las unidades de carga o contenedores que utiliza para movilizar sus mercancías pues se encuentren aptos, estén limpios y que se está dejando la trazabilidad completa de toda la operación, además de que la documentación que se deriva de los procesos de importación y de exportación pues se está almacenando correctamente, se está garantizando que solo personal autorizado pueda manipular dicha información y que esta documentación e información sea clara, precisa, oportuna, libre de tachones y enmendaduras, que sea correcta para poder manejar los procesos de comercio exterior. En el capítulo 4 y 7 de la normatividad se establecen requisitos para garantizar la seguridad física y controles de acceso a las instalaciones. Todo esto con el fin de que los colaboradores estén entrenados y en la capacidad de identificar y saber cómo actuar ante personas no autorizadas, extrañas o ajenas a la organización. Estos dos capítulos buscan garantizar la seguridad de los bienes, de los activos y de los colaboradores, por lo cual nos solicitan, por ejemplo, establecer esquemas de seguridad, instalar un circuito cerrado de televisión, alarmas, botones de pánico y tener empresas de vigilancia debidamente autorizadas, ya sea propia, contratadas o subcontratadas, pero que garanticen la integridad y la seguridad de las instalaciones. En el capítulo 5 se establece la seguridad y confiabilidad de los colaboradores, en donde el área de gestión humana de cada empresa pues es la responsable de garantizar que se aplique un adecuado y riguroso proceso de selección de los empleados y que dependiendo de las funciones que realicen los colaboradores al interior de la empresa pues se va a mapear cuáles son aquellos colaboradores críticos y sensibles que en algún momento pueden representar algún riesgo para la seguridad de la cadena, como es el caso de los colaboradores que tocan o manipulan la carga de la empresa. Cuando se tenga mapeado cuáles son estos cargos críticos, se les debe aplicar medidas de seguridad periódicas, como es el caso de visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, o en algunas empresas optan por aplicar pruebas de poligrafía o exámenes de toxicología, todo esto con el fin de conocer un poco más sobre el entorno de vida del colaborador, el estilo de vida, garantizar su confiabilidad e identificar cambios injustificados en el patrimonio del personal vinculado. Finalmente, en el capítulo 8 se establecen los requisitos para garantizar la seguridad en tecnología de la información, en donde nuestra área de TI o nuestro equipo de informática debe garantizar que se encuentra preparado para hacerle frente a la materialización de riesgos tecnológicos, como es el caso de ciberataques, fugas de información, fallas en la información, pérdida de información sensible de la compañía. Al interior de la empresa se deben establecer políticas y procedimientos de seguridad informática que permitan detectar el abuso a los sistemas de cómputo, asignar cuentas de acceso individuales y establecer planes de contingencia que garanticen la continuidad de las operaciones independientemente de donde se encuentre ubicado el colaborador, sin que se vea afectada la seguridad de la información de la compañía. Una vez entendidas las condiciones y los requisitos por los cuales pues, tiene que pasar una empresa que quiera calificarse como EA, las compañías se someten a un proceso de autorización. Este proceso está conformado por 8 fases. La primera fase es la fase de preparación y autoevaluación. En la fase de preparación, la compañía estudia la normatividad y aplica e integra al interior de sus procesos y actividades los requisitos, procedimientos, controles exigidos dentro de la norma dependiendo de la cual haya aplicado. Posteriormente realiza un proceso de autoevaluación con el fin de identificar cuál es el porcentaje de cumplimiento que tiene la compañía versus los requisitos establecidos dentro de la norma. Cuando ya la empresa se sienta confiada y considere que el porcentaje de cumplimiento obtenido pues, es apto, pues procede con la segunda fase, que es la presentación de la solicitud, en donde la compañía emite una carta a la autoridad de control con la intención, manifestando la intención de que quiere convertirse en operador económico autorizado.
Esta presentación de la solicitud va acompañada de una radicación de documentos, los cuales están establecidos dentro de la norma. Estos documentos son, por ejemplo, los estados financieros de los últimos 3 años, el mapa de procesos, el organigrama de la compañía, la matriz de riesgos y otros procedimientos exigidos por las autoridades que tienen como fin que estas autoridades de control conozcan un poco más de cómo opera la compañía. Posteriormente pasa a la fase de verificación de condiciones, en donde las autoridades verifican los 4 aspectos antes mencionados, o la parte operacional, la parte constitucional, los miembros de la junta directiva y el análisis de riesgos, y se procede con una aceptación o rechazo de la solicitud. La aceptación o rechazo de la solicitud es un auto que nos envía las autoridades de control dependiendo de cómo nos haya ido en la parte de verificación de condiciones y si la empresa aportó toda la documentación requerida y esta se encuentra conforme. Si todo sale favorable para la empresa, se procede con la visita de validación. En esta visita de validación es realizada por las autoridades ICA, DIAN, INVIMA, dependiendo de la categoría a la cual la empresa decidió aplicar. Suele durar entre 3 y 4 días dependiendo del tamaño de la compañía. Su propósito es verificar uno a uno el cumplimiento de los requisitos. Importante que ustedes entiendan en este punto que para las autoridades de control no existen puntos grises, existen puntos blancos o negros, es decir, se cumple o no se cumple el requisito, por lo cual después de la visita lo que nos dejan es un informe con las fortalezas, las recomendaciones y las acciones requeridas. Las fortalezas vienen siendo estos aspectos positivos que encontraron en nuestro sistema de gestión, las recomendaciones, aquellos puntos en los que la compañía todavía puede mejorar y es decisión propia si los aplica o no para su sistema de gestión, y las acciones requeridas que vienen siendo los incumplimientos o las no conformidades frente a la normatividad, para lo cual tenemos un mes prorrogables a otro mes para subsanar estos hallazgos encontrados por las autoridades de control. Cuando la compañía haya subsanado las acciones requeridas o las no conformidades encontradas, puede alzar la mano y las autoridades vuelven a realizar una segunda visita de validación, pero esta segunda visita solo se enfoca en verificar el cumplimiento de estos hallazgos. Cuando las autoridades corroboran que la empresa cumplió el 100% de los requisitos, se procede con la fase de calificación y certificación. Esta fase de calificación se hace mediante acto administrativo ejecutoriado, por lo cual a la empresa le llega una resolución en donde le indica que se le otorgó la calidad de operador económico autorizado en Colombia. Esta calificación es de carácter indefinido, por lo cual la empresa puede ostentar el título de OEA siempre y cuando cumpla con las condiciones previas, cumpla con los requisitos mínimos y no se haya visto inmersa o no se haya dado lugar a la materialización de incidentes de seguridad en los cuales se demuestre su culpabilidad o su responsabilidad. Claramente, aunque tenga una vigencia indefinida, pues tendrá procesos de revalidación de manera bienal, por lo cual cada 2 años las autoridades de control pues podrán utilizar diferentes mecanismos, como lo mencionaba Andrés hace un momento, ya sean físicos, documentales o virtuales, para corroborar que la compañía todavía continúa aplicando los procedimientos, formatos, instructivos y demás controles, y que el sistema de gestión continúa manteniéndose en el tiempo y que la empresa, después de pasados 2 años, todavía continúa aplicando procesos seguros y confiables y transparentes. Como parte final de mi intervención, quiero comentarles un poco acerca de cómo ha sido el proceso de calificación OEA de nuestra empresa. La Agencia de Aduanas comenzó con este proceso de implementación a principios del 2019, en donde realizó de manera inicial un diagnóstico con el fin de identificar estos requisitos faltantes y brechas pendientes en aras de poder obtener la calificación de operador económico autorizado. En este punto es muy importante resaltar que al ser una empresa certificada BASC, pues esto ya nos ahorró gran parte del camino, debido a que dentro de nuestro sistema de gestión ya teníamos integrado requisitos o estándares de cumplimiento de la cadena de suministros, lo que nos permitió ubicarnos en un diagnóstico inicial de un 45-50% aproximadamente. En el segundo semestre del año pues decidimos cerrar esta brecha de requisitos con miras a poder presentar la solicitud ante las autoridades de control en diciembre del 2019. Para lograr esto, pues se realizaron y se continúan realizando jornadas extensivas de trabajo con todas las áreas involucradas al interior de la organización, en lo que es la construcción de matrices, redacción y levantamiento de procedimientos documentados, ajustes dentro de los procesos y áreas que permitieron presentar la solicitud el pasado 20 de diciembre del 2019. Actualmente hemos logrado incrementar ese porcentaje de cumplimiento inicial de una manera significativa. Estamos cerca de cumplir el 100% de los requisitos. Nos encontramos esperando la verificación de las condiciones y que las autoridades de control nos emitan el auto de aceptación de la solicitud para poder realizar la visita de validación en las sedes que la autoridad de control determine.
Este ha sido un proceso lleno de muchos aprendizajes que en definitiva pues se deriva del trabajo conjunto y responsable y dedicado de todas las áreas involucradas. Para aquellas empresas que se encuentran en este proceso de calificación o que están empezando, que pretenden lanzarse y obtener la calificación OEA, mi recomendación personal es: primero, asesórense muy bien; segundo, aprendan de las experiencias de aquellas empresas que ya pasaron por todo este proceso con el ánimo de no cometer los mismos errores; tercero, y conformen un equipo OEA integrado por las principales cabezas de sus procesos que ayuden a jalonar o a liderar y a darle fluidez al proyecto, a terminar y darle solución a las responsabilidades y a las diferentes tareas que se deriven de la realización del proyecto, y que toda la empresa trabaje de manera conjunta en la obtención de un mismo objetivo, que es la calificación OEA. Aprovecho la oportunidad para resaltar el valioso apoyo que nos ha prestado la compañía MTeam bajo el marco de nuestra alianza, lo que nos ha permitido obtener un cumplimiento de requisitos de una manera más acelerada, gracias a su gran trayectoria y experiencia en el mercado, que nos ha permitido aprender de las experiencias de otras empresas y en definitiva se ha traducido en beneficio propio en el tiempo de respuesta de nuestro EA interno. Le doy nuevamente la palabra a Andrés para que nos explique un poco acerca de cómo es esta alianza entre TCC y MTeam. Andrés, te invitamos a abrir el micrófono para que nos puedas explicar un poco acerca de esta alianza. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Digamos que a raíz de todo este tema y todo este boom de OEA, nosotros arrancamos dando los primeros pasos realmente en temas de asesoría de OEA, y nos encontramos realmente que solo no podíamos, solo era muy difícil. Entonces realmente lo que hicimos fue realmente tener una alianza, buscar un partner estratégico para la compañía. Con este partner estratégico que es MTeam, cabeza de Mauricio Arias, ya llevamos 2 años trabajando con esta alianza, donde apoyamos a nuestros clientes realmente de una forma muy profesional, correcto. Y Andrés, perdimos. ¿Puedes retomar, porfa? ¿Aló? Hola, Andrés, ¿podrías retomar, por favor? Te perdimos el audio. Sebastián, seguramente Andrés tiene problemas con su audio. Listo, entonces le damos paso a Mauricio. Sí, lo importante aquí es resaltar que dentro de la compañía entre TCC y MTeam se tiene una alianza que nos ha permitido el asesorar casi el 30% de las empresas que se encuentran en este momento calificadas como operador económico autorizado dentro de nuestro país. Démosle paso a Mauricio para que nos cuente un poco acerca de cómo es este proceso. Perfecto, Mauricio, ahí te acabo de nombrar como presentador, entonces puedes compartirnos tu pantalla y tu cámara, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada agradecer al grupo TCC por este espacio y por esta invitación. Continuando con el siguiente tema planificado, quisiera... Mauricio, por favor, nos compartes tu cámara. Qué pena claro, con la interrupción. Gracias. Tranquilo. Ahí ya se está viendo. Bien, les quería primero pues agradecer por el espacio, pero adicional a eso, aprovechar este momento para compartirles un poco, después de esta muy buena contextualización que se ha logrado por parte de Andrés y de Laura, acerca
de cómo es el contexto de la figura OEA en el país, cuáles son los orígenes, qué ha pasado y en qué se encuentra. Es supremamente importante tenerlo en cuenta. ¿Qué retos, o digamos ya desde nuestra experiencia como firma consultora, qué situaciones nos hemos encontrado en las empresas, que es fundamental que las organizaciones lo tengan en cuenta para que sus proyectos de OEA sean realmente exitosos y sobre todo se mantengan en el tiempo? Para eso me voy a apoyar en el siguiente slide, el cual lo que plantea es fundamental, cuando vamos a hablar de OEA, tener un enfoque hacia lo que es la cadena de suministro internacional. Y aquí lo primero que quisiera destacar es que toda organización que desee ser OEA, lo primero que tiene que tener claro es, ¿conoce su cadena de suministro internacional? ¿Cómo es su cadena de suministro internacional? ¿Qué eslabones la componen? Y digamos que estas son preguntas que, las sugerencias que se resuelvan internamente, ojalá en ese primer escenario que mencionaba Laura, que es la autoevaluación o ese diagnóstico inicial que hacen las compañías, de tal manera que puedan dimensionar qué esfuerzo y qué gestión les va a demandar poder llegar a un 100% de cumplimiento de estos requisitos que, como ya seguro la mayoría lo saben, son requisitos supremamente exigentes, por supuesto no imposibles, pero sí hay que tener claro que la empresa que decida calificarse OEA, pues le está apuntando a la calificación top a nivel mundial en materia de cadena de suministro internacional. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo primero es confirmar cómo es nuestra cadena de suministro internacional. Ok, soy un importador, ¿cómo es mi cadena de suministro de importación? Ah, soy un exportador y entonces quiero calificarme basado en la resolución 015 de 2016. Perfecto. ¿Cómo está compuesta mi cadena de suministro internacional? ¿Qué actores juegan ahí? ¿Qué eslabones tengo? ¿Qué modos de transporte tengo? Porque serán diferentes los controles que debo implementar en la medida en que vaya identificando las características específicas de mi cadena de suministro internacional. Eso, digamos que sería el primer punto. Adicional a este componente, es fundamental entender que en la medida en que vamos profundizando en el conocimiento de los requisitos OEA, que vamos pasando a la etapa de implementación, pues debemos propender porque estos eslabones pues tengan buenas prácticas, apliquen controles en materia de seguridad, y esto por una simple y sencilla razón, y aquí me voy a apoyar en una frase de un compañero con la cual estoy totalmente de acuerdo, y esta persona menciona que la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. Y esa es la forma como debemos entender un proyecto como OEA para poder lograr que la cadena de suministro sea segura. Es decir, más allá de poder lograr la calificación, que seguro con un ejercicio riguroso y haciendo las cosas bien se podrá lograr, pero aquí hay que pensar es que la cadena de suministro internacional debe ser demasiado fuerte, de tal manera que los delincuentes pues tengan todas las barreras y todos los filtros para que los riesgos no se materialicen. Una vez tenemos en cuenta y conocemos nuestra cadena de suministro, que a propósito aprovecho para mencionar, no es solamente una recomendación o una buena práctica conocerla, sino que también hace parte de los documentos que las organizaciones deberán presentarle a las autoridades de control, particularmente a la DIAN, cuando vayan a hacer la radicación y la inscripción. Es decir, cuando la empresa manifiesta formalmente de cara a la autoridad que quiere ser OEA, que está interesado en ser OEA, pues parte de ese estudio que hace las diferentes autoridades de control, esa verificación de condiciones previas, incluye una revisión de cómo es esa cadena de suministro internacional, y para eso la empresa debe presentar un documento donde describa el flujo de su cadena de suministro, pero además de ese flujo de la cadena de suministro, puede identificar quiénes son esos actores, incluso con un nivel de detalle importante, porque habrá que destacar razón social y número de identificación, en este caso NID o Tax ID si es del caso, de ese asociado de negocio, hablándolo en términos de la norma. Otro aspecto importante a tener en cuenta, y aquí lo voy a plantear primero en términos generales y me apoyaré en algunos casos puntuales, es poder dimensionar esos procesos típicos que están involucrados en el proyecto. Y lo que quisiera en este caso postular es, Laura mencionaba muy bien ahora, que para poder cumplir OEA, o para poder ser OEA, además de cumplir unas condiciones previas, una vez nos llega el auto, si la compañía cumple con lo expuesto, pasa a la siguiente fase. Esa fase es la de validación, cumplimiento de requisitos. Las autoridades van a hacer una visita en sitio para confirmar que la compañía efectivamente está cumpliendo con cada numeral correspondiente a los requisitos para su calificación como operador económico autorizado. Y el tema no es tan simple como crear un documento, ajustar un formato,
o delegar, qué sé yo, al gerente de comercio exterior o al director de logística para que atienda a la autoridad. El tema tiene mucho más de profundidad y aquí es donde quisiera detenerme para destacar cuáles son esos principales procesos que se deben involucrar en el proyecto. Primero que todo, recuerden que la norma está dividida por capítulos, pero adicional, si no lo quisiéramos ver, digamos, en el estricto orden de la resolución que es por capítulos, uno también podrá entender que en la medida en que se van incorporando diferentes requisitos, pues van a haber ciertas tareas, ciertas responsabilidades que van a involucrar diferentes áreas de la organización. Me explico mejor. Cuando estamos hablando de capítulos como el capítulo 1, ahí estamos hablando de análisis y administración de riesgo, ahí se involucran diferentes áreas, de hecho este es un capítulo transversal, pero normalmente lo lideran en las compañías áreas como sistemas de gestión, comercio exterior, logística, seguridad, entre otros. Cuando hablamos del capítulo 2, que es asociados de negocio, estamos involucrando cómo son nuestros procesos para selección, evaluación y conocimiento de clientes, de proveedores y qué controles aplicamos para que esos procesos sean seguros y confiables. Cuando hablamos de capítulo 3 y 6 estamos haciendo referencia a procesos logísticos, por lo tanto ahí se involucra logística, comercio exterior, todo lo que es supply chain. Cuando hablamos de capítulos 4 y 7 que hacen referencia a controles de acceso y seguridad física, pues debemos tener en cuenta que ahí se involucra no solamente la persona que lidera temas de seguridad física en la organización, sino también las empresas con las cuales me apoyo en este tema de seguridad. Capítulos 5 y 9, que corresponden a temas que lideran normalmente áreas como talento humano, deben verificar buenas prácticas en temas selección de personal, contratación de personal, administración de personal, retiro de personal, capacitación y entrenamiento de personal, de tal suerte que si en conjunto con lo que venimos mencionando adicionamos que hay un capítulo 8 en el cual intervienen temas de IT, sistemas, porque la mayoría de los requisitos van asociados a seguridad informática, pues nada más en los 9 capítulos mandatorios nos podemos dar cuenta que interviene buena parte de la organización. Luego, si bien es cierto, todo proyecto debe tener un líder, aquí el mensaje que quiero dejar, y sobre todo para las empresas que hoy bien están empezando en este tema, que lo están analizando o que en su momento lo implementaron y lo están estructurando cómo mantener el modelo, recomendación: este es un modelo que debe tener un líder como todos, pero involucra diferentes procesos de la organización. Y ahí es donde hay que preguntarse, o más bien garantizar, que esos procesos además tengan un foco conforme al requisito. Me explico, y hacer un breve repaso. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado en temas puntuales. Capítulo 1 te pide que la empresa tenga una política que establezca los lineamientos en materia de cadena de suministro y que tenga un modelo de administración de riesgo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y aquí hago referencia a que no es uno o dos casos, ha sido realmente recurrente, sobre todo en los diagnósticos, que encontramos que la compañía sí tiene una política, que sí tiene un modelo de riesgos, pero resulta que muchas veces el enfoque de ese modelo es calidad, el enfoque de ese modelo es seguridad y salud en el trabajo, es gestión ambiental. Y si bien es cierto, son importantes y por supuesto que aportan valor a la compañía porque por algo lo tienen, pues hay que tener en cuenta qué es lo que nos va a evaluar la autoridad, porque es que el foco de OEA no es seguridad y salud en trabajo, no es calidad, es seguridad de cadena de suministro. Por lo tanto, es muy importante que estos documentos sean adecuados o, en algunos casos, correspondan a unos documentos totalmente independientes para que el modelo de gestión realmente tenga el énfasis que requiere la norma y que permita que se implemente adecuadamente. En el capítulo 2 de asociados de negocio, por ejemplo, es fundamental, hablando de retos, el principal reto que nos hemos encontrado en los proyectos, y yo creo que esto es un común denominador, es lograr, recuerden que el capítulo 2 corresponde a temas de asociados de negocio, y entonces en asociados de negocio es fundamental lograr una adecuada perfilación, poder perfilar bien mis asociados de negocio. Cuando perfilo bien mis asociados de negocio, pues realmente voy a poder generar unos controles en los proveedores y clientes que me impactan en mi cadena de suministro internacional. De lo contrario, voy a poder tener, y ahí tengo varios riesgos. Uno, que peco por exceso, y otro, que peco por defecto. Y entonces, si peco por exceso, pues puedo estar haciendo una distribución y unos recursos evaluando asociados de negocio que de pronto no me impactan en mi cadena de suministro, pero también voy a poder hacer lo contrario, y es que hago un ejercicio tan simple, tan light, si se quiere, que cuando vaya a hacer la verificación y los controles en mis asociados de negocio, clientes o proveedores, pues me quede corto.
Y ese quedarme corto pues puede tener varias implicaciones. La primera, digamos que es la más visible, es que cuando me esté verificando requisitos de la autoridad no cumpla. Que eso, pues por supuesto no es lo adecuado, pero tiene solución porque las autoridades, como lo mencionaban ahora, generan una acción requerida y te dan unos plazos para poder gestionar las tareas que queden, y eso digamos que es natural. Pero lo más delicado en últimas ni siquiera es eso, lo más delicado es que por haber hecho un ejercicio un poco sesgado de tu gestión de riesgo, puedas exponer a tu compañía a verse involucrada en un incidente de seguridad. Eso es lo realmente grave y es a lo que le apuntan todos estos modelos de gestión de riesgo. De hecho, devolviéndome un poco, cuando hablamos de la gestión de riesgo, es muy importante que la empresa pueda dimensionar la gestión de riesgo desde 4 ámbitos. El primero, gestión de riesgos de los procesos. Y ese es el punto de partida de OEA. Pero OEA, además de gestionar riesgos de los procesos, te pide que puedas gestionar riesgos desde las personas, para identificar qué posiciones pueden ser críticas en la cadena de suministro, desde los asociados de negocio para determinar esos proveedores o clientes de alto impacto en tu cadena de suministro internacional, y desde las instalaciones para que se puedan establecer esas áreas que por características de seguridad requieren unos controles adicionales. De lo contrario puede suceder, como nos ha pasado, que la compañía hace unas muy importantes inversiones en temas como circuito cerrado de televisión y cuando lo cruzamos contra su modelo de gestión de riesgo nos vamos a dar cuenta que le faltaron algunos controles de ese tipo en lugares claves como el muelle de despacho, de recepción de mercancías, pero también que le están sobrando cámaras en áreas administrativas. Entonces ahí es clave poder tener un criterio adecuadamente enfocado a las características de la organización. Sigo con algunos retos que hemos tenido en otros capítulos, por ejemplo en capítulos 3 y 6, recuerden que estamos hablando de controles, ya en este caso más operativos, que hay que demostrar que se tienen en procesos logísticos de comercio exterior, y es fundamental 2 cosas. Número 1, poder garantizar que esos controles que la compañía, que es el solicitante OEA, ha venido implementando estén alineados, estén articulados y cumplan lo que pide OEA, pero también desde el punto de vista de ese asociado de negocio. Me explico, si tengo un asociado de negocio, en este caso que me apoya en tema logístico, en tema de comercio exterior, pues va a ser fundamental que ese asociado de negocio tenga unas buenas prácticas, tenga unos controles, incluso, y aquí aprovechando también para destacar la proactividad que ha tenido, en este caso Grupo Logístico TSC, a través de su división de agenciamiento de aduanas, como lo mencionaban al inicio, pues por eso incluso desde que salió la resolución 4089 se hizo toda una planeación en la compañía para que a partir del 2019 se hiciera un diagnóstico, una implementación de requisitos que conduzca a que esta organización pues haga parte de las compañías pioneras en sus procesos, porque si bien es cierto contar con certificaciones como base es importante, pues ya el mercado se va volviendo cada vez más exigente y permite que las compañías que desean ser top, compañías de clase mundial, pues puedan escalar a eslabones como la figura de OEA. Y en ese caso, lo que quiero sintetizar es que para una compañía que sea OEA, va a ser de sumo interés que su asociado de negocio, si está vinculado a la cadena de suministro y está en posibilidad de ser OEA, también lo sea. Hoy día podemos gestionar eso en diferentes eslabones, principalmente en agenciamiento de aduanas y próximamente en empresas de transporte de carga terrestre. Pero el modelo ha sido diseñado por parte de las autoridades colombianas para que 17 sectores de la economía se incorporen al modelo. Entonces, hoy día tenemos 3, está entrando el 4 y detrás de ese vendrán otros sectores hasta que la cadena de suministro sea segura en la mayoría de ellos. Temas claves o retos que hemos tenido en capítulos 4 y 7. Muchas veces las compañías son muy juiciosas estructurando protocolos de control de acceso. El procedimiento les queda perfecto. Por aquí me estoy acordando justo de una auditoría que hicimos hace algún tiempo y desde el punto de vista documental ese procedimiento de control de acceso era impecable, pero cuando nos pusimos a evaluar qué tanto de lo dicho se hacía y evaluamos no documentación sino implementación, pues por supuesto que encontramos que habían unas brechas, pero principalmente las brechas en ese caso se dan porque el documento estaba muy bien estructurado, pero no se había bajado adecuadamente, y sobre todo no se había bajado porque se había hecho una socialización al personal directo, pero resulta que esa empresa se apoya en un tercero, y esa empresa de vigilancia y seguridad que tiene la mejor intención de hacer las cosas bien, pues lo que necesita es que su cliente como entrada le diga con detalle suficiente, bueno, cómo son los procedimientos y cuál es la expectativa en cuanto a los controles de seguridad para cumplir OEA, y el tema era que no se había socializado adecuadamente, por lo tanto, para ejemplos prácticos, el guardia de seguridad no lo conocía.
y pues si no lo conoces es más complicado aplicarlo. Entonces son algunos de los puntos que, como les digo, nos hemos encontrado y se van volviendo recurrentes, sobre todo cuando el modelo de gestión apenas se está implementando, además que es natural que pase. Lo importante es que ya esté cubierto cuando la empresa decida presentar y radicar documentos ante las autoridades. Para finalizar, un par de retos que hemos tenido en otros capítulos 5 y 9, cuando hablamos de temas asociados a recursos humanos, a selección, contratación, formación de personal, es clave, y me devuelvo al tema de riesgos, que la compañía pueda hacer un adecuado ejercicio a través de unos criterios precisos para confirmar qué cargos son de alto impacto en su cadena de suministro. En la medida en que la empresa pueda lograr una adecuada identificación de sus cargos críticos, pues va a lograr varias cosas. No solamente que los controles sean específicos y acordes a sus necesidades, sino también cuidar su presupuesto y su bolsillo. ¿Cuántas veces no pasa que, digamos, en un momento de calificación se logra tener, digamos, cierta sobreexaltación o cierta subjetividad en la calificación, la cual puede llegar a cometer imprecisiones, y esas imprecisiones hacer que la compañía evalúe más cargos de los que realmente tienen que ver? Por eso, vamos, que me vuelvo al slide anterior, es clave entender la cadena de suministro internacional y adicional a eso entender los procesos que están vinculados al proyecto, porque así podré entender qué cargos están involucrados a esas actividades, por lo tanto son de alto impacto en mi cadena de suministro. Y un segundo elemento fundamental en estos capítulos, y es poder involucrar toda la gestión que ya tiene la organización. Recuerden que desde el año 2015 existe el decreto 1072, el cual establece que las empresas deben implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que permite es que las organizaciones apliquen unas buenas prácticas, y parte de esas buenas prácticas contribuyen y coayudan a que las organizaciones puedan cumplir varios de los requisitos de los capítulos asociados al capítulo 5, que es seguridad personal, al capítulo 9, que es todo lo que tiene que ver con inducción y entrenamiento de personal. Para finalizar, capítulo 8, seguridad informática. Aquí digamos que la recomendación que surgiría de manera general es que por favor validen que cuando estén ustedes trabajando controles, políticas y demás actividades que se piden desde TI, desde informática, desde sistemas, verifiquen, número uno, que esos controles estén incorporados a controles corporativos. ¿Cuántas veces no nos pasa, nos ha sucedido con compañías multinacionales, sobre todo cuando estábamos iniciándolos por allá? Me vuelvo a los primeros proyectos cuando estábamos 2012, 2013 implementando los primeros proyectos de OEA, cuando no habían empresas OEA en el país. Se hizo en un par de compañías multinacionales un esfuerzo bien interesante por parte de área de TI a manera local, y cuando ya estábamos muy convencidos que cumplíamos requisitos OEA, pues nos dábamos cuenta que esos requisitos locales no estaban totalmente articulados con políticas o procedimientos corporativos. Entonces, por favor, aquí digamos que el ejemplo da para el capítulo 8, pero realmente es una recomendación general. Digo capítulo 8 porque en TI es donde con más frecuencia se nos ha presentado, y es muy importante que este cumplimiento de requisitos OEA esté alineado a políticas corporativas. Recuerden que ningún requisito de ningún sistema de gestión, no solo OEA, sino cualquier sistema de gestión, debe estar alineado a las políticas corporativas de la compañía y al marco legal aplicable a la organización. Si yo tengo en cuenta esos dos marcos de referencia generales, seguramente me voy a poder mover con mayor certeza, y a su vez voy a poder tener la tranquilidad de estar haciendo las cosas adecuadamente. Bien, digamos que con lo que planteamos hasta ahora, lo que queríamos era tipificar algunos de los principales retos que hemos tenido, tratando de hacer un barrido por los 9 capítulos que son los mandatorios. Por supuesto que esto tiene una serie de connotaciones adicionales. Hemos tenido la fortuna, en este caso, cuando hablábamos ahorita, hay cerca de 150 compañías que ya se han calificado OEA, y nos estamos aproximando a las 30 compañías ya con, digamos, como caso de éxito, compañías que ya se han calificado ante las autoridades, y en estos momentos tenemos más de 60 proyectos en curso. Eso pues nos permite que de alguna manera en cada uno de estos proyectos se constituyan lecciones aprendidas, y por supuesto esas son las lecciones aprendidas que posteriormente ponemos al servicio de las actividades que realizamos o de las interacciones que hacemos, como esta o como las actividades de consultoría con las empresas, justamente para que sean mucho más ágiles y más certeras. Bien,
A continuación voy a mencionar algunos de los aspectos clave que debemos tener, pero ya no en la implementación. Recuerden que OEA tiene diferentes etapas. Vamos a hablar de algunos aspectos clave que espero que sean de mucha utilidad porque les van a servir cuando estén recibiendo la visita de las autoridades. Y esto pues es parte de lo que en el día a día se va entendiendo, se va mencionando. Lo primero que quisiera destacar es que sean muy conscientes del alcance de la validación que están solicitando. Es decir, aquí tenemos que ser claros internamente y estar muy bien articulados con respecto de qué alcance le solicitamos a la autoridad que nos evalúe, porque yo puedo ser una compañía que importo y exporto, pero resulta que radiqué para hacer OEA INPO, por lo tanto mi solicitud dice que quiero cumplir con la resolución 067, por lo tanto el enfoque de la visita, que seguramente por parte de la autoridad voy a recibir, pero yo mismo también me encargaré de confirmar, es todos los procesos vinculados a la cadena de suministro de importación. Y por eso el alcance de la validación deberá tener en cuenta esa cadena de suministro. Es que yo también exporto, sí, pero es que en una calificación OEA INPO no hay por qué, salvo un caso muy particular, pero hasta ahora no nos ha sucedido, pero no hay por qué estar destacando que nuestro muelle de exportación tiene todos los controles CITIPAD, porque sí, está muy bien que mi muelle de exportación cumpla con los controles CITIPAD, pero me están calificando INPO. Listo. Lo segundo, tener en cuenta la agenda de la visita. Y es muy importante, seguro la mayoría de las compañías que están vinculadas ya están ambientadas a lo que son auditorías de gestión, llámese ISO, BASC, en fin. Y seguramente en la medida en que ustedes tienen claro el plan de visita, pues así mismo pueden hacer coordinaciones internas, coordinaciones como temas logísticos, un refrigerio, un almuerzo, temas de transporte si se necesita. Muchas veces ustedes saben que las oficinas no están en el mismo sitio del site logístico, en fin. Entonces es fundamental que la organización pueda hacer una planeación de esa visita. Esa visita usualmente la autoridad la notifica con anticipación, es decir, no es que ustedes se van a encontrar a los funcionarios de las autoridades para validación cuando estén en portería. Normalmente son visitas, sobre todo la primera visita es una visita anunciada o concertada, por lo tanto ustedes sabrán con anticipación cuántos días dura y cómo está distribuida la agenda por proceso o por capítulo muchas veces. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, número uno, para hacer coordinaciones logísticas. Número dos, para garantizar que las personas estén disponibles. Miren, hemos tenido casos, infortunadamente tengo que decirlo, porque son cosas muchas veces que se dan, hay que irlas manejando, pero hemos tenido casos donde el proyecto ha sido muy juicioso en la implementación, pero justo el día de la visita, a la hora en que la autoridad agendó el espacio, pues la persona que lideró todo el proyecto de esa área, de ese proceso, pues no pudo estar desde el comienzo. Llegó y se incorporó 1 o 2 horas después. No es conveniente, lo conveniente es que se pueda hacer una coordinación para quienes estuvieron liderando el proyecto, participen de todo el proceso. O sea, ¿quién mejor que el gerente de comercio exterior para sustentar capítulo 6 cuando estén haciendo trazabilidad de una operación de INPO? Por supuesto que se podrá apoyar con su equipo, por supuesto que la autoridad, dependiendo del tema, pues va a requerir que se involucren diferentes personas de la organización, pero lo claro es que el líder de ese proceso debe estar, además de empoderado, presente, porque no nos sirve de nada si está empoderado, si el día de la visita no puede hacer presencia para poder destacar o darle fuerza o precisar el cumplimiento de un requisito. Entonces es clave entender la agenda de la visita. Y tercero, para poder ustedes también medir su curva de cansancio. Miren, este tipo de procesos y estas visitas, y no es para asustarlos, son visitas exigentes. ¿Por qué? Pues porque es que cuando una compañía logra calificarse OEA, lo que está recibiendo es un respaldo de la autoridad como una compañía segura y confiable. Por lo tanto, pues muchos serán los llamados, pero no todos serán los escogidos. Eso también implica que hay que dosificar el tiempo, el esfuerzo y la coordinación para poder atender la visita. Hay visitas, dependiendo del tamaño y sede de la organización, que pueden durar si acaso un par de días, 2, 3 días, pero hay compañías cuando son multisitios, son muy grandes por tamaño y demás, que pueden durar una semana o más. Entonces todo eso hay que tenerlo presente para hacer una buena planeación. Otro aspecto clave, tengan en cuenta las técnicas para recolectar información por parte de las autoridades. Recuerden que aquí estamos ubicándonos en el momento en que las autoridades nos están haciendo la validación. Y las técnicas que normalmente se aplican, para repasarlo rápidamente, son 3. Las autoridades van a poder solicitar información a través de entrevistas. Y es la técnica natural con la cual se inician las actividades de validación. Pero en la medida en que la entrevista va avanzando, pues las técnicas van a ser combinadas, y ahí es donde las autoridades
están en su derecho y seguro lo harán, comenzarán a combinar técnicas y van a pedir que no solamente a través de entrevistas se demuestre cómo se cumple un requisito, sino también podamos presentar soportes, documentos, procedimientos, políticas, registros. Y adicional a eso, pues la observación o la inspección termina siendo útil porque en algunos casos, pues, más allá de que el procedimiento esté bien escrito y tengamos los soportes, pues si yo quiero verificar si se están haciendo unas adecuadas inspecciones locativas al perímetro y demás, pues lo mejor es hacer un recorrido, por supuesto, con todos los controles de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la autoridad podrá aplicar esas técnicas de recolección de información. Es muy importante tener en cuenta que también la etapa de validación tiene a su vez subetapas y hay momentos dentro de esa validación y poder entenderlos y poder, digamos, dimensionarlos de manera adecuada es fundamental para que el ejercicio salga bien. Es decir, si quieres que te vaya bien en un examen, estudia el tema, pero prepara muy bien las cosas para que puedas mostrar todo lo que tienes. Otros aspectos clave, y aquí, mejor dicho, tengo muchos casos, pero por favor, esto hace parte de una recomendación general que debemos seguir recalcando. Miren, es importantísimo la seguridad de la información. Que no les pase, como nos pasó en algún proyecto hace ya un tiempito, que la organización estructuró unas políticas de TI fantásticas, las implementó increíblemente, pero resulta que el día de la visita a validación, por alguna razón, la autoridad necesitó acceder a un equipo de cómputo, lo solicitó un momento y justo el cómputo que solicitó el área de TI, pues era un equipo de cómputo nuevecito, recién desempacado de todo, o sea, casi que queríamos sacar pecho mostrando la compra que hicimos hace 3 días y no tuvimos en cuenta que ese equipo estaba tan nuevo que ni siquiera se había parametrizado para que cumpliera todas las políticas de TI. Luego, nosotros mismos nos encargamos en ese ejercicio de mostrar un equipo de cómputo que me incumplía varios requisitos de la norma, por lo tanto tuvimos varias acciones requeridas. Entonces, la importancia de la seguridad de la información debe ser siempre 365. Eso es 7 por 24 y por favor no solamente para la visita de validación, si queremos ser seguros debemos aplicar el control permanentemente. Asimismo en tema de controles de acceso, miren por favor, sí, que en portería entrenamos muy bien al guardia, que tenemos el carnet de visitante, que hay un protocolo, que hay un registro, todo eso está muy bien, pero por favor que no pase como nos hemos tenido casos donde, venga, ¿y por qué no le aplicó los controles de acceso al funcionario de la autoridad? Ah, no, es que la autoridad. ¿Yo cómo le voy a pedir control de acceso a la DIAN a la policía? Pues justamente si eso es lo que ellos quieren verificar y es lo que vienen a validar. Si la compañía está aplicando controles de acceso y en ninguna parte del requisito dice que los controles de acceso se aplicarán con excepciones. Los controles de acceso deben ser unos controles que correspondan a la gestión de riesgo y en vez de querer de alguna manera iniciar de manera amigable un contacto con la autoridad, pues la no aplicación de los controles típicos de acceso que se aplican a un visitante el día de la visita, pues lo que le va a permitir al funcionario es decir, uy, aquí no están aplicando el procedimiento de control de acceso que seguro ya tienen y que han mencionado que existe. Entonces es fundamental que esos controles de acceso se apliquen, si hay que hacer la identificación positiva, solicitar el documento, en fin, llamar a la persona para que venga y lo recoja tal cual, como funciona como cualquier día en la oficina, como con el resto de visitantes. Esto debe ser algo natural y no nos debe generar ningún tipo de presión adicional. Por supuesto que aquí lo que quiero destacar es que por supuesto que todo ejercicio de auditoría de validación por naturaleza hace que tengamos una condición emocional diferente, que exista la presión, la tensión, así sepamos que estamos haciendo las cosas bien, pero a lo que voy es que, por favor, el control de acceso debe funcionar como con cualquier visitante, porque eso es lo que se quiere verificar en la auditoría y así es como debe funcionar el control. ¿Listo? Otro tema importante es la identificación de los colaboradores y visitantes. Recuerden que por allá en el capítulo 4 la norma nos pide que se identifique todo el personal de la organización, inclusive colaboradores y visitantes. Entonces, esta identificación no es solamente evidenciar que como gestión humana, como seguridad entregué un carnet y aquí está mi evidencia. No, el carnet debe ser usado, debe ser portado, incluso debe ser portado en un lugar visible, porque es que si yo lo porto por acá escondido en mi chaqueta,
es posible que el día de la visita me gane una acción requerida porque aunque lo tenía no estaba en un lugar visible. Entonces, todo ese tipo de detalles son bien importantes para que, como les digo, toda la gestión que hace la organización finalmente facilite la aplicación de controles. Y ya, por último, quisiera destacar que es muy importante que siempre estemos acompañados del representante líder OEA. Y aquí, pues lo que quisiera mencionar es que en algunos casos las organizaciones, y lo sé porque ha sido en varias actividades de formación, digamos que adicional a este tipo de actividades es muy común que apoyemos procesos de generar competencias en fundamentos de la norma, en cómo aplicar los procesos en algunas compañías que deciden hacerlo por sus propios medios, y eso está bien. Y nos hemos encontrado con buena frecuencia que se concentran mucho cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué sabe de OEA y qué ha trabajado de OEA? No, ya trabajé la resolución 015, la 067, la 4089, mejor dicho, y entonces incluso quisiera hacerles una consulta para que ustedes mismos se la respondan y para las empresas que ya están trabajando OEA. ¿Será que ustedes han tenido en cuenta la resolución 011434 en sus implementaciones? ¿Será que por casualidad le han pegado una ojeadita o una chequeadita? La resolución 011434, para ampliar un poco, es del año 2011 y esa resolución, particularmente en el artículo 19, establece que una obligación de todas las empresas que desean ser OEA es contar con un representante líder, pero además con un suplente. Y entonces ahí es donde comienzan en actividades de capacitación muchas empresas a decir, ¡ah! ¿Y suplente? No sabía. Sí, titular y suplente, pero además no es solamente nombrarlos y ya, es poder dimensionar cuáles son esas responsabilidades que debe tener el líder OEA y el suplente, pero a su vez, cómo puedo evidenciar que esas responsabilidades se están cumpliendo, porque hemos tenido casos donde la autoridad, y digamos que es parte de su trabajo, pues comienza a indagar un poco hasta dónde ese líder OEA y ese suplente están cumpliendo y pueden evidenciar sus responsabilidades más allá de un nombramiento, porque digamos que la fácil es, listo, gestiona un nombramiento, y está bien, y es parte de lo que hay que gestionar, pero el tema va mucho más allá de eso, y esas son situaciones que las empresas usualmente desconocen. Incluso para nosotros, cuando estábamos en los primeros proyectos de implementación, pues naturalmente estábamos en esa curva de aprendizaje y cometíamos muchas imprecisiones, pero hoy día, digamos que ya, y justamente las situaciones nos han enseñado a que este es un tema que se debe gestionar desde el comienzo de las compañías y poder rápidamente identificar el líder OEA, quién es el suplente, cómo se van a distribuir las responsabilidades y sobre todo qué evidencias van a dejar de esas responsabilidades. Eso es clave tenerlo en cuenta. Pero a su vez, digamos que eso dentro de la etapa de implementación y previo a la visita, pero a su vez es fundamental que durante las visitas de las autoridades siempre esté presente o el líder OEA o el suplente OEA. Es fundamental, por diferentes razones. Primero, normalmente son las personas que con mayor detalle conocen el proyecto completo en la compañía, y si de pronto se está evaluando un tema que se pueda soportar mejor o complementar con otra área de la compañía, pues lo va a poder saber y va a poder gestionar, hacer ese puente para que el funcionario conozca la información que está solicitando y que de pronto ahí no está encontrando, pero también para que pueda en un momento dado apoyar o a manejar alguna situación puntual de coordinación dentro del ejercicio de la validación. Bien, con esto digamos que quisiera cerrar y destacar algo, y es, hoy día, si hablamos de la figura de operador económico autorizado, es una figura que, como lo hemos podido ver y como seguro cada uno de ustedes lo ha ido dimensionando, cada vez coge más fuerza. Primero, esto no es un invento local, esto viene con todo el direccionamiento de la Organización Mundial de Aduanas y a su vez de la Organización Mundial de Comercio, pero también es un modelo que llegó para quedarse. En síntesis, pudiéramos decir que la OEA se convierte en una herramienta estratégica. Y para sintetizar un poco este espacio, quisiera apoyarme en algunos aspectos. Primero, es una herramienta estratégica porque permite que la organización pueda dimensionar nuevas formas de hacer las cosas. Y si lo aterrizamos al contexto actual que están viviendo las organizaciones en medio del COVID-19, pues tenemos que decir que la OEA se vuelve una herramienta que permite que las organizaciones puedan replantear su estrategia, puedan apoyarse en ella para que en la medida en que sus procesos, no solamente logísticos y de comercio exterior, sean más seguros y estén estandarizados, pues a su vez puedan mejorar los controles. De hecho, el siguiente punto es que les va a permitir gestionar de una mejor manera los riesgos.
Y entonces, para tipificar, hay un par de proyectos que en estos momentos estamos adelantando en la alianza con TCC, que en el marco de esta implementación sí han podido apoyar, y parte de sus temas que están implementando por OEA a su vez les está ayudando y se están articulando con el cumplimiento de los famosos protocolos de bioseguridad que se vuelven mandatorios para las empresas que requieran continuar. Entonces ahí la gestión de riesgo les ayuda a articular la gestión y les ayuda a cumplir los nuevos retos de tipo normativo, como los protocolos de bioseguridad. Lo tercero es que le permite a las empresas también replantear su cadena de suministro. Sabemos que, y me devuelvo un poco, entender la cadena de suministro internacional es clave para implementar OEA, pero si lo miramos a hoy, más allá de entender la cadena de suministro internacional, las empresas que quieran seguir siendo eficientes van a tener que ver cómo simplifican su cadena de suministro internacional. Y OEA les pueda, en la medida en que yo entienda mi cadena, voy a poder progresivamente identificar cómo puedo optimizar esa cadena de suministro. Y ahí OEA es fundamental. El otro componente importante es que OEA se vuelve estratégico porque permite que la empresa aplique controles, pero evidencie que los aplica. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en muchos proyectos que cuando llegamos y hacemos un diagnóstico, ¿aplica el control? Sí. ¿Y lo tiene con evidencia? No. OEA nos ayuda a que cuando uno vuelve y pregunte eso, la respuesta en ambos casos sea sí, porque se aplicó el control y tengo una evidencia que me ayuda a sustentar. Y el tema de los controles no va solamente para cumplir OEA, para pasar una validación, sino también para que en la medida en que nos enfoquemos a la prevención, le estamos ayudando a que la compañía tenga ese enfoque proactivo, tenga ese enfoque que le ayuda, porque siempre va a ser mejor prevenir que curar. Y ahí, digamos que la aplicación de controles se vuelve un elemento clave. Y por último, y quisiera ya como último ítem, mencionar que la implementación de OEA ayuda a algo que sí que es estratégico en estos tiempos, y es que promueve controles enfocados a la continuidad del negocio. Todas las empresas hoy día se han tenido al menos que repensar cómo funcionan, que mal que bien, así sea compañías como un Zoom, que hoy día están en temporada de bonanza, tienen que pensar y tienen que replantearse cómo funcionan, y ese replantearse cómo funcionan de buscar que sus modelos de negocio sean sostenibles en el tiempo. De nada nos sirve una medida que la pueda aplicar 2 o 3 semanas porque ese paño de agua con el tiempo se vuelve ineficiente. Y si bien es cierto, es muy importante tener medidas de corto plazo porque es que a veces atender la urgencia y apagar el incendio es clave, y necesito apagar el incendio para que el humo me deje ver, pues también es muy importante que yo pueda ver el horizonte, y ver el horizonte no es solamente ver el bosque, ver el árbol, sino ver el bosque. Y ahí es donde trabajar basados en continuidad de negocio se vuelve una necesidad para las compañías. Y ahí OEA realmente le da la mano a muchas organizaciones y puedo decirlo aquí, por supuesto debo reservarme nombres, pero sí tengo presente varios proyectos que estamos adelantando y de hecho aquí tengo en mente varios que hemos trabajado de la mano de TCC, con los cuales esas compañías afortunadamente en procesos previos han ido incorporando modelos de riesgo que los articulan con continuidad operativa, y hoy día sus actividades de comercio exterior se han podido llevar de una manera mucho más expedita. Entonces, digamos que con eso finalizamos el espacio que teníamos previsto y pues le daré la palabra a Sebastián para continuar. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Entonces ya con esto vamos a darle inicio a la ronda de preguntas. Nuevamente les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden comentar el evento en redes sociales con el hashtag o etiqueta #Foro Conocimiento TCC. Además, si usted es colaborador del Grupo Logístico TCC, le recomendamos que lo haga en nuestra red social corporativa de conocimiento Yammer, utilizando el mismo hashtag en el grupo toda la compañía. Entonces, siendo así, vamos a pasar a la parte de preguntas. Si usted todavía quiere publicar sus preguntas, puede hacerlo en la sección de preguntas. Un minuto, por favor. Ay, se me perdieron las preguntas que estaban acá. Un minuto, por favor, que se me extravieron las preguntas más antiguas. Bueno, aquí las tengo de todas maneras. Las voy a ir pasando. Listo. Entonces la primera pregunta la hace Olga Restrepo. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la extensión del estado de emergencia que declaró el gobierno, ¿ya se tiene alguna noticia sobre la prórroga de la figura UAP
ya que inicialmente iba hasta el 31 de mayo. Andrés, ahí te estamos viendo, por favor, habla. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Me escuchas? Listo, bueno, perfecto. Sobre la pregunta de Olga, no sé si de pronto alguno de los participantes tuvo la oportunidad de asistir al foro de importadores que se llevó a cabo el viernes pasado con la gente de Anatex. Allí participó la doctora Ingrid Díaz y el doctor José Andrés Romero. Y esa fue una pregunta clave. ¿Qué va a pasar después del 31 de mayo? Realmente es incierto. Lo que hay es que tenemos un estado de emergencia decretado por el gobierno que va hasta el 24 de mayo y realmente lo que dijo la doctora Ingrid en ese momento es, mire, nosotros vamos hasta el 31 de mayo y estamos de alguna forma amarrados a lo que determina el gobierno sobre el estado de emergencia, ¿correcto? Y sobre el aislamiento. Sin embargo, y creo que lo más seguro es que después del 31 de mayo ya no van a prorrogar más el UAP y el ALTEX. La intervención de la doctora Ingrid fue, mire, después del 31, es decir, a partir del 1 de junio, arrancan los usuarios de bajo riesgo. Entonces, aquí es un llamado para quienes recibieron ese correo como usuarios de bajo riesgo, pues que primero tengan ya constituidas sus garantías, ¿correcto? Que ya empiecen con todo su proceso de constitución de garantías y aquellos que no son o no fueron calificados como usuarios de bajo riesgo, aquí es importante empezar de una vez una labor de cómo se va a trabajar esas importaciones y esos pagos diarios, cómo se va a hacer toda la operación día a día, porque pues obviamente vamos a perder dos de los requisitos fundamentales, que es el pago consolidado y el levante automático. Entonces, el llamado aquí es estemos preparados porque es muy probable que no los prorroguen más y ya nos toque empezar con los usuarios de bajo riesgo y con los importadores regulares. Ahora, estamos supeditados, por supuesto, a que el Estado tome una decisión diferente y decida prorrogar tanto el decreto de estado de emergencia como el aislamiento, que recordemos que son dos normas diferentes. Y cualquier cosa puede pasar en estos días. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. La segunda pregunta que nos hace María Angélica Lozano. Consulta, ¿la pyme debe tener 3 años en operaciones de comercio exterior o 3 años de ser constituida para cumplir con los requisitos? Muchas gracias. Andrés, no te estamos escuchando. Ahí sí te estamos escuchando. Sí. Listo. Mira, primero, digamos que lo no aplica únicamente para MIPYMES. Como les dije, va MIPYMES pequeñas, medianas y grandes industrias. Realmente es una figura muy ganadora para todos. En cuanto al tiempo de constitución, la norma nos dice que debe estar constituida por lo menos con un término de 3 años, ¿sí? Y podría decir uno, venga, aquí es importante los dos factores. No solamente la constitución de los 3 años, sino tener una experiencia también adquirida durante estos años. Pues se pueden constituir compañías que se dejan quietas en papeles y sencillamente no tienen la experiencia. Entonces, sin una experiencia realmente va a ser muy difícil ya uno saltar a implementar un tipo de OEA o implementar un tipo de estas figuras sin haber recorrido un camino importante, ¿no? Entonces, a la hora, en temas probatorios, es más fácil yo decir, mire, yo tengo un certificado de Cámara de Comercio que me dice, yo me constituí hace 3 años, ¿correcto? Y por lo menos en temas probatorios yo puedo decir, estoy cumpliendo el requisito. Ahora, también tengo que cumplir otro, que es, tengo la experiencia, porque para dar el salto debo tenerla. Pensaría, básico, por supuesto, los 3 años, porque es que los 3 años es el documento clave que yo le muestro a la autoridad bancaria, donde yo digo, mire, yo ya llevo 3 años en el mercado, por lo menos desde la fecha en que me constituí. Ahora, yo me puedo basar también en la experiencia y en el tiempo de constitución que tienen, si tengo una matriz, como lo dije, pero eso va a ser a futuro cuando ya tengamos el proyecto o el proyecto de cambio de decreto, donde yo puedo acogerme a ese tiempo. Ahora, lo que tenemos hoy en día realmente es 3 años. 3 años y realmente una experiencia, por lo menos. Una experiencia media para poder dar el salto. Perfecto, Andrés, muchas gracias. La tercera pregunta nos la hace John Calambas. ¿Qué empresas han asesorado o que estén calificadas? Esta pregunta creo que va para Mauricio. Bueno, aquí
dentro del ejercicio como consultores en OEA hemos tenido la oportunidad de participar en varios proyectos. Si nos vamos a algunos de esos casos, cuando en su momento en el 2015 se calificaron 4 compañías, las primeras 4 en Colombia, tuvimos la oportunidad de trabajar con 2 de ellas, las cuales por temas de confidencialidad debo reservarme los nombres, pero lo que sí les puedo mencionar es que en estos momentos hay un buen número de organizaciones que con el día a día pues van requiriendo estos servicios, y cuando hablamos de los servicios hay que entender que en algunos casos son servicios que trabajan de la mano con áreas ya internas de mejoramiento de proceso en las empresas. Si lo aterrizamos a números, estamos hablando de que hoy día hay cerca de más de 100 compañías en Colombia con las que hemos podido apoyar. Buena parte de ellas ya están calificadas y otras están en las etapas de implementación y por supuesto otras en la de validación. Muchas gracias, Mauricio. Esta pregunta también es de John Calambas, va dirigida a Laura. Ustedes presentaron la solicitud el 20 de diciembre de 2019 y a la fecha no les han dado la aceptación de la solicitud ni les han programado la visita. ¿Qué tiempo es el estimado por la DIAN para estas solicitudes? Bueno, pues efectivamente la agencia de aduanas sí presentó la solicitud ante las autoridades el pasado 20 de diciembre del 2019. A la fecha, digamos que en tiempos normales sin COVID-19, las autoridades suelen estarse demorando entre un periodo de 2 a 3 meses aproximadamente para realizar la visita de la validación, entre el tiempo que estipula la solicitud hasta la visita de validación por parte de las autoridades. Digamos que como la radicamos en diciembre, pues con el tema de la contingencia, todas las compañías, incluyendo las autoridades, frenaron sus procesos. En este momento todavía no se ha dado levante. Estamos a la espera de que nos notifiquen que la DIAN pues ya comenzó o retomó la realización de visitas de validación en sitio. Tengo entendido que en este momento las autoridades lo que están haciendo es aprovechar el tiempo para adelantar trámites administrativos, respuestas a notificaciones, respuestas a solicitudes, pero por el momento la compañía todavía no ha recibido el auto de aceptación. Esperamos estar recibiendo visita entre julio y agosto aproximadamente, pero como siempre estamos sujetos a lo que diga el presidente con respecto al manejo de la pandemia y como las disposiciones que tome la DIAN frente a retomar los procesos con las empresas. Mil gracias, Laura. Esa pregunta nos la hace Diego Fernando Serna. Si yo soy auxiliar de aduanas, tramitador, y estoy haciendo DIM, en un momento dado estamos en visita de la DIAN, ¿yo puedo seguir ejerciendo las DIM o tendría que parar mientras pasa el periodo de la visita? Pues mira, digamos que el momento de la visita vamos a tener ese y muchos otros escenarios realmente. Nuestro consejo es, pues estamos haciendo una labor normal y así debe continuar. Es decir, a menos que el funcionario de la DIAN le solicite a nuestro colaborador que le permita observar su proceso, realmente el llamado es, ese día vamos a tener un día común y corriente, vamos a ejercer nuestras funciones normalmente, y como lo dije, ya cada funcionario, dependiendo cómo se esté desarrollando ese día la visita y dependiendo de cuántas sedes, pues ese funcionario ya va a llamar a cada uno de los integrantes, dependiendo si es de TI, si es de gestión humana, etcétera, y a medida que va pasando, que va fluyendo la visita, pues cada colaborador va a ir atendiéndola dependiendo de lo que nos solicite el funcionario. Entonces, realmente es un llamado a que ese día vamos a tener una fluidez normal y ya estamos esperando que cada funcionario nos levante la mano. Mil gracias, Andrés. Luisa Fernanda Hinojosa Osorio nos pregunta: buen día, tengo una pregunta acerca de los aspectos claves, entre ellos el alcance de validación. Si somos una empresa que la mayor parte importa, pero tiene poca exportación, y solo radiqué ante la DIAN que importo, ¿está bien o se debe radicar que somos importadores y exportadores? Bien, aquí hay algo importante a tener en cuenta y es, en este caso lo que entiendo es que es una compañía con una vocación mucho más importadora que exportadora. De ser así, es totalmente procedente que radique su solicitud para hacer OEA como importador, porque finalmente es su fuerte y es lo que más beneficios tangibles le va a dar.
Así que está bien. En ese caso, lo que puede hacer la compañía, como lo han hecho otras empresas, es que avanza en su proceso para calificarse como importador. Una vez logre ser OEA importador, pues puede hacer una fase 2 del proyecto, donde cubra los requisitos adicionales para ser OEA exportador y hacer un complemento de la radicación. Esta radicación va a tener una etapa y unos pasos mucho más simples, mucho más ágiles, donde normalmente la autoridad lo que valida son esos requisitos adicionales, no valida toda la norma de exportador, sino que se concentran en los requisitos adicionales y le permite a la empresa también primero calificarse, a tener la primera experiencia en el modelo que es fuerte, que es como importador, y luego sí asegurar su cadena de suministro de exportación. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Muy por ese lado también está esta pregunta, Jessica Alejandra, no me parece el apellido. ¿Influye la cantidad de exportaciones o importaciones para saber si soy apto para ser OEA? Ok. Bueno, ahí realmente lo que hoy está establecido es poder demostrar una trayectoria efectiva, y esa trayectoria debe incluir al menos 3 años. Pero para la figura de OEA, a diferencia de las que lo anteceden, hablo de UAP y Altex, no hay un volumen de operación mínimo, ni un monto de operaciones. Es decir, la empresa, en la medida en que pueda demostrar esa trayectoria efectiva, esas condiciones previas, puede calificarse sin ningún inconveniente. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por este lado es: buenos días a todos, tengo una inquietud y es la siguiente: ¿la figura de carga internacional CI aplicaría al modelo OEA? Gracias. Bueno, de carga internacional estamos hablando por ahora únicamente la agencia de aduanas, porque ya tuvimos normatividad del año antepasado, perdón, 2018, donde ya abrió la puerta para que las agencias de aduanas se calificaran. Entonces, por ahora no tenemos nada concreto para las agencias de carga, estamos hablando únicamente de la agencia de aduanas. Y lo que viene próximamente es la normatividad para las empresas de transporte terrestre de carga, que ahí sí entraríamos, por supuesto, a ejercer esta labor con Fracor. Andrés, muchas gracias. Nos hace una pregunta Lucía Viviana. Dice: ¿cómo podemos obtener información del equipo consultor que está apoyando a TCC? No, aquí están todos los canales abiertos, correos electrónicos, celulares. No sé si Laura tienes de pronto ¿Me permites, por favor, Sebastián, proyectar? Ya te voy a nombrar presentadora, dame un segundo, por favor. Muchas gracias. Listo. Bueno, en este momento les estoy proyectando como los principales contactos con los cuales los clientes o las personas interesadas pueden abordar y conocer un poco más sobre la alianza de TCC Team, y estamos prestos a resolver cualquier duda, citar reuniones, aclarar cualquier inquietud que posean al respecto. Yo no sé, Sebastián, si esto quedaría grabado y pues vamos a más adelante a compartir esa información. Sí, señor. Sí, ahorita les doy la información de dónde va a quedar publicada esta información. Bueno, por acá tenemos otras cuantas preguntas. Voy a hacer esta. Jamie Valderrama Sandoval nos pregunta: ¿la persona encargada de monitorear el circuito cerrado de televisión debe tener una capacitación específica? ¿Algún curso en particular? ¿En qué es el curso? ¿Quién lo dicta? ¿Cuántas horas? Bueno, realmente para dar la respuesta con precisión habría que buscar un espacio, digamos, diferente, donde podamos entender también cómo es el modelo y cómo es su dispositivo de seguridad, porque digamos que la respuesta no va a ser la misma si estamos hablando de una agencia de aduanas, donde el enfoque de los sites van a ser más administrativos y oficinas, así estamos hablando de un importador, así sus operaciones logísticas como importador las tiene ahí, si las tiene en una zona franca, en fin, o si estamos hablando de una típica compañía de producción exportadora. Pero digamos que para aterrizar un poco y contextualizar la respuesta, es muy importante en este caso que para el tema de cumplimiento de estos requisitos, la empresa puede identificar muy bien. En el capítulo 7 hay unos numerales que plantean que la empresa debe contar con un servicio de vigilancia propio o subcontratado. Si es propio, debe contar con todo el cumplimiento legal, el cual
digamos que el marco legal colombiano le orienta a tramitar unas licencias y tener ese departamento de seguridad debidamente vinculado y avalado por la Superintendencia de Vigilancia, y a partir de ahí pues se desagregan unos controles. Pero si es un servicio, en este caso subcontratado, debe hacerlo con una empresa legalmente constituida y competente para eso. Parte de los servicios de seguridad van asociados a tema de medios tecnológicos, circuito cerrado de televisión, entre otras. Para eso, precisando un poco, la persona que lleva a cabo esos controles sí debe cumplir con una formación específica y contar con evidencias de que está formado como operador de medios tecnológicos y por instituciones avaladas por la SUPER. Pero como les digo, para poder precisar la respuesta habría que entender un poco más del contexto específico, pero lo cierto es que en principio no lo debe hacer cualquier persona. Esa persona debe tener una competencia específica y, dependiendo del contexto, pues también una formación y cumplimiento de unos requisitos legales específicos. Perfecto, Mauricio, gracias. Por acá tenemos dos preguntas que yo pienso que estaban un poquito relacionadas. Entonces dice Catalina Vargas, ¿cuál es el perfil del representante y suplente del líder OEA? Y por otro lado, María Semilfa nos pregunta, buenos días, favor me recuerdan la resolución del líder y suplente de OEA. Ok, listo. Entonces, rápidamente, la resolución de la que estamos hablando es la 011434 del año 2011. Y específicamente les sugeriría que busquen en el artículo 19. Ese artículo 19 habla de las responsabilidades del líder OEA, ahí se detallan, pero dentro de las más representativas hay que tener en cuenta que esa persona es una persona que es el canal oficial entre las autoridades de control y la compañía para temas de OEA. Esa persona es quien debe garantizar que los protocolos y los requisitos OEA se mantienen en el tiempo, que tiene la capacidad para gestionar recursos y lograr que el modelo se mantenga en el tiempo. Entonces, vemos que eso ya va dando un panorama y nos va aterrizando a un perfil, digamos, ya un poco más específico, pero realmente habría que aterrizarlo también a cómo es la estructura o el modelo de la organización. Casi que lo que se recomienda es que se pueda hacer un match entre las personas que más participan en el proyecto de acuerdo a los procesos que tienen que ver con OEA, y también entender un poco cómo es su estructura organizacional, su organigrama, entre otros. Perfecto, bueno chicos, y ya con esta pregunta finalizaríamos la ronda de preguntas. La hace John Calambas. ¿Cuánto es el tiempo estimado para implementar OEA en empresas que no tienen ni BASC ni ISO? Bueno, eso también depende de las características de la organización, pero rápidamente les puedo compartir escenarios donde primero depende del nivel de cumplimiento inicial. En algunos casos hemos encontrado compañías que, gracias a su modelo ISO, a su implementación de BAS, tienen unos procesos muy robustos en materia de OEA, y eso les ayuda. Pero también hemos encontrado otros contextos donde la organización, su modelo de gestión lo ha ido orientando a requisitos que no necesariamente dan cumplimiento a OEA. En ese sentido, el punto de partida es el diagnóstico. Hemos tenido proyectos de compañías donde después del diagnóstico en un semestre logran implementar, otras necesitan un año, otras necesitan incluso 2 años o más, porque depende también de qué es lo que encuentras en el diagnóstico. No es lo mismo encontrar un modelo en el diagnóstico que ya está casi que a punto de que hacer ajustes documentales, o un modelo que realmente necesita replantear o requiere inversiones locativas y demás. Entonces, el tema depende mucho de cada contexto, pero si me preguntan, en las experiencias de MTIN iniciales eran proyectos de 1 año o 2 años, y en este caso los últimos procesos que hemos tenido son procesos que la implementación ha demorado menos de un semestre, y ahí viene la segunda etapa, que es todo el trámite de cara a las autoridades. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Entonces, así damos un poco lo que dice Mauricio, y es que un tema es, como bien lo nota, el tema de implementación, y otro diferente, los tiempos que está tomando la autoridad para hacer las visitas y para calificar. Con esta contingencia que tuvimos, por supuesto, represadas varias solicitudes, y eso hace que el trámite sea un poco más demorado, que no depende de nosotros como quienes suministramos el servicio, sino depende de la autoridad banera para que entre a calificar. Perfecto, Mauricio y Andrés, muchas gracias por la respuesta, también a Laura por su participación en esta ronda de preguntas, la cual entonces damos por finalizada.
Andrés, Laura y Mauricio, agradecemos mucho su participación en este espacio. También damos las gracias por su asistencia a cada persona que dedicó un poco de su tiempo para conectarse. Los esperaremos en los próximos eventos del Foro de Conocimiento TCC, Conocimientos y Buenas Prácticas Logísticas para Avanzar Juntos, cuyas fechas serán publicadas con suficiente antelación a través de los medios de comunicación en los cuales se informaron pues, de este evento. Los invitamos pues, a estar muy atentos acerca de todos los demás foros que vayamos a realizar. Les recordamos además que encontrarán la grabación de este foro en nuestro nuevo sitio web del Grupo Logístico TCC, www.tcc.com.co. En el portal de conocimiento, arriba en la parte superior verán un botón que dice conocimiento, le dan clic ahí y bajarán a la sección expertos. Ahí van a poder encontrar el foro de conocimiento TCC. Además, para los colaboradores de la organización lo podrán encontrar en Microsoft Stream publicado en el canal de conocimiento de aprendizaje. Bueno, entonces Andrés, Laura y Mauricio, muchas gracias. No sé si se quieren despedir para dar finalizado el foro. Muchas gracias a todos por la participación y la asistencia. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego, que estén bien.